confirman si está grabando? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se puede escuchar. Buenas noches. Genial. ¿Qué tal? Ya. Acá. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve. Ya, genial. Bien, chicas, vamos a comenzar. Hoy esta semana nos toca lo que es el sistema respiratorio, ¿verdad? Es un José, tema bonito. Sí, disculpa, ¿me sí, ¿qué tal? podría dar un minuto? Lo que pasa es que estoy terminando de llenar el forms Ah, ok, ok, ok. que mandaste. Sí, todavía recién voy a hacer la intro, no sé. Bien, como les decía, no es un tema tranquilo, un poco sencillo, la verdad. Eh, Sin embargo, chicas, ¿saben qué pasa? El tema de órganos linfoides también fue un tema que lo vimos así rápido y que era relativamente sencillo, y sin embargo, a la mayoría le fue mal porque vinieron varias preguntas de este tema. ¿Ya? Así que, si bien este tema es corto, ¿ya? Sería importante que lo repasen bien y lo tengan claro, ¿ya? Que lo tengan bien clarito para que puedan, en caso vengan bastantes preguntas o más preguntas del usuario, ¿verdad? Porque, miren, he revisado exámenes del ciclo que yo di y solo encontré exactamente 5 preguntas, ¿ok? Nada más que 5 preguntas. Mientras que de otros temas he encontrado muchos más, ¿no? Entonces, podría ser que pase algo similar para el examen final, ¿sí? Así que por si acaso, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Pero en sí el tema es bonito, pues, ¿no? Es bonito porque es facilito y bueno, lo pueden repasar rápido. Bien, entonces voy a empezar. Una pregunta, disculpa, Eh, José. sí, ¿El tema que dime, vamos a dime. hacer solamente es sistema respiratorio o también cardiovascular? No, Porque la siguiente como esta semana recién. semana lo que pasa es que esta semana nos han hecho los dos, entonces pensé que íbamos a hacer ¿Ah, que los dos. sí? Ah, son los dos. Ajá. Esta semana nos han hecho los dos juntos. ¿Y la semana pasada qué han hecho? Ah, no, está bien, esta semana toca sistema respiratorio y este sábado vamos a ver sistema cardiovascular. Ah, les han puesto los dos juntos. Ah, ya veo, ya veo. Pero el sistema cardiovascular es bien interesante y ahí sí hay varias preguntas, así que el sábado lo vamos a ver ahí completo, ¿ah? Qué raro, Ujú. porque yo me acuerdo que lo hicimos separado, o sea, están juntando temas, o sea, les van a agregar más temas. Uy, Dios mío. Ya, luego lo conversamos, luego lo conversamos. Veamos ahorita el sistema respiratorio. Bien, y está grabando, entonces vamos a comenzar. El sistema respiratorio, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver las características de lo que es el sistema respiratorio, tenemos que conversar acerca del epitelio respiratorio y finalmente vamos a hablar de la división del sistema respiratorio, ¿verdad? Va a tener, histológicamente hablando, dos porciones, una porción conductora y una porción respiratoria. Y entonces vemos acá las características, todos conocemos el sistema nervioso ya desde el colegio y también por cultura general, ¿verdad? El aire entra por la nariz y llega hasta los pulmones, ¿no? Eso es lo básico, lo más básico de lo básico, pero veamos lo siguiente, ¿verdad? Está compuesto ¿por qué? Por dos pulmones y las vías respiratorias, ¿verdad? Y acá lo que les mencionaba termina en los alveolos. Bien, funciones. Las funciones del sistema respiratorio, ¿cuáles son? Conducir el aire, obviamente, filtrar este aire y realizar finalmente lo que es el intercambio de gases, ¿verdad? Específicamente los gases que corresponden al oxígeno y al dióxido de carbono, ¿ya? Funciones extras, si lo quieren ver de esta manera, tenemos a lo que es la fonación, ¿no? Nos permite realizar el habla y también actúa frente a patógenos, ¿verdad? Frente a patógenos que pueden ingresar por vía aérea, ¿no? Entonces también tiene cierta participación en lo que es una respuesta inmunitaria, ¿ya? Pero principalmente, ¿cuál es? Conducir, filtrar e intercambiar gases, ¿ya? Eso es lo que hace el sistema respiratorio. Bien, la porción superior del sistema respiratorio está asociada con el desarrollo de la cavidad bucal, ¿verdad? En embriología ustedes van a ver al momento que se desarrolla el embrión, se va a separar y se va a formar lo que es la cavidad bucal y sobre esta lo que es la cavidad nasal. Miren, y la porción inferior del sistema respiratorio está desarrollada a partir del divertículo laringotraqueal del endodermo. Ya chicas, estos son datos, ¿no? Lo van a ver, lo van a volver a repetir en embriología si es que ya no lo han visto. Y bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Parte inferior, que vendría a ser de la laringe hacia abajo, el origen es del divertículo laringotraqueal del endodermo. Y las vías aéreas superiores, ¿no? Que en este caso solo corresponde a lo que es la cavidad nasal, tiene que ver con también el desarrollo de la cavidad bucal, ¿ya? Eso es embriología, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien.
Entonces, continuemos aquí. Las vías aéreas se dividen en dos porciones, ¿no? Ya se los había mencionado, histológicamente, ¿ya? Histológicamente. Porción conductora y lo que es una porción respiratoria, ¿verdad? En la porción conductora, su nombre lo dice, va a encargarse principalmente de lo que es la conducción y filtración del aire. Ya va a empezar aquí en lo que es la cavidad nasal, ¿bien? Y va a llegar hasta los bronquiolos terminales, ¿ya? Hasta los bronquiolos terminales. ¿Qué sucede al inicio de la porción conductora? Específicamente en la cavidad nasal, el aire se va a calentar, se va a humedecer y se va a filtrar, ¿ya? Estas son nociones generales, ¿ya? Lo vamos a volver a ver creo que en un rato. Y luego tenemos lo que es la porción respiratoria, ¿no? Que va desde los bronquiolos respiratorios, que son la continuación de los bronquiolos terminales, ¿ya? Hasta los alvéolos, ¿ya? Hasta los alvéolos. ¿Qué sucede en la porción respiratoria? El intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Mientras más repita, mejor para ustedes porque más se les queda, ¿no? Hasta el cansancio. Entonces, conducción del aire y filtración del aire, ¿dónde sucede? En la porción conductora, ¿verdad? Y intercambio de gases, ¿dónde? En la porción respiratoria, ¿ya? Entonces, chicas, miren, acá tenemos la cavidad nasal, ¿no? La vía aérea superior. Luego continúa, ¿verdad? La faringe, ustedes ya saben, creo, por anatomía se divide en tres regiones, ¿verdad? En tres regiones, una relacionada a lo que es la nariz, ¿no? Conocida como rinofaringe. Luego la buco u orofaringe. Y finalmente la hipo o laringofaringe, ¿verdad? Que está en contacto justamente con la laringe, ¿no? La vía aérea se encuentra adelante de lo que es el esófago, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera, se encuentra delante del sistema digestivo, ¿ya? No es tan preciso ese término, pero por si lo quieren ver de esa manera. Bien, continúa con la tráquea. Finalmente la tráquea se divide en lo que son los bronquios, ¿ok? Y estos bronquios se van a dividir hasta los bronquiolos, ¿bien? En los bronquiolos vamos a encontrar lo siguiente, dos tipos, bronquiolos terminales y lo que son bronquiolos respiratorios. ¿Hasta dónde llega la porción conductora? Hasta los bronquiolos terminales. Bien, acá se los he puesto. Porción conductora desde la cavidad nasal hasta bronquiolos terminales. ¿Qué ocurre en la porción conductora? Ya se los dije de nuevo. El aire se calienta, se humedece y se filtra. Bien, y la porción respiratoria ocurre en lo que son los bronquiolos respiratorios, ¿verdad? Que miren, es la continuación de los bronquiolos terminales, ¿ya? Los bronquiolos respiratorios. ¿Y dónde termina? En los alvéolos. ¿Qué ocurre? El intercambio gaseoso. Bien, chicas. ¿Hay alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, yo Una espero que sí. pregunta. Sí, sí, dime, dime. La porción respiratoria ya vendría a ser parte de las vías intrapulmonares, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ah, Vías ya. intra... Sí, Y la porción conductora es las vías extrapulmonares, ¿verdad? efectivamente, sí. Ah, ok. Ya, entonces ahora veamos al epitelio respiratorio. Ya, chicas, epitelio respiratorio. Cuando ustedes les hablen de epitelio respiratorio, lo primero que se le tiene que venir a la mente es la clase de histología de tejido epitelial, ¿verdad? Recuerden que hablamos de las clasificaciones y que había un tipo especial de clasificación que era el pseudoestratificado. Ya. ¿Y por qué esto es importante? Porque el epitelio respiratorio es prácticamente epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios, ¿ya? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios. ¿Hasta dónde llega este epitelio? Llega hasta el bronquio, hasta el bronquio, ¿ya? Y dentro de este epitelio vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿ya? Diferentes tipos de células, que son estas que están acá. Y ahorita las vamos a ver. Enfermedad asociada a lo que es el epitelio respiratorio, tenemos lo que se conoce como metaplasia escamosa. ¿Qué es la metaplasia escamosa? Es el cambio que ocurre de cualquier tipo de tejido, ¿ya? Pero en este caso del epitelio pseudoestratificado cilíndrico, a un epitelio plano estratificado sin queratina, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Por consumo de cigarro, por consumo de tabaco, ¿ya? Metaplasia escamosa, acuérdense. ¿Qué sucede? El epitelio respiratorio cambia su forma y se vuelve epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Es sencillo, ¿sí? Es simplemente una oración que tienen que recordar. ¿Verdad? Entonces, por consumo de cigarro, una cosa que puede ocurrir es la metaplasia escamosa. ¿Qué pasa? El epitelio estratificado se vuelve epitelio plano estratificado, no queratinizado. Ya, bien. Las células que se encuentran dentro, bueno,
inmersas, ¿no? Inmersas en esta capa que se conoce como epitelio respiratorio, tenemos las siguientes, ¿verdad? Las células cilíndricas ciliadas, las células caliciformes, células en cepillo, ¿ya? Células basales, células neuroendocrinas, que también tienen este nombre, de Kulczycki, y lo que son células serosas. Y ahorita las vamos a ver. Bien, ahora les vuelvo a recordar lo que es el tejido pseudoestratificado, ¿verdad? Eso se llama así porque da la falsa apariencia de estratificación. Sin embargo, está catalogado como un epitelio simple. ¿Por qué? Porque todas sus células están unidas a una capa basal. Miren acá. Esto es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿ya? Que tiene cilios. Y miren, hay unas que llegan hacia la superficie. Estas que son las células cilíndricas ciliadas. Corresponde al 30% de células que componen al epitelio respiratorio. ¿Ok? Y miren, acá esos triangulitos que ven abajo, que no llegan a la luz, son las células basales. Ya, son las células basales. Y también vamos a encontrar por ahí algunos tipos de glándulas, las células caliciformes que secretan moco, por ahí las vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y lo que son las células serosas también las vamos a encontrar inmersas en este epitelio. Ya, chicas, bien, acá están los porcentajes, por si les preguntan. No creo que sean tan específicos, pero bueno, uno nunca sabe, así que por acá está. Bien, y otra cosa importante que quiero que noten aquí es vean cómo va cambiando la forma del epitelio conforme van avanzando las vías aéreas, ¿verdad? Miren, hasta los bronquios tenemos el epitelio respiratorio, ¿verdad? Que está compuesto por este epitelio y por las células que están acá. Pero luego miren cómo va disminuyendo el tamaño, cómo van variando las células, ¿no? Ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo. Yo les voy a ir mencionando lo que tienen que recordar. Y finalmente miren a los alvéolos cómo llegan, ¿no? Ya células planas, ¿no? Células planas o escamosas. Recuerden que es lo mismo. Bien. Acá está lo que les iba a decir, ¿verdad? Las células cilíndricas ciliadas. Son ciliadas, ¿por qué? Porque tienen cilios. Ya lo hemos visto. Primera clase, primer tema. Tiene alrededor de 300 cilios por célula, ¿verdad? Y una enfermedad asociada es el síndrome de Cartagener. En este caso, relacionado justamente a lo que es el sistema respiratorio, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una afección del desplazamiento de moco, ¿ya? El desplazamiento de moco, ¿por qué? Porque estos cilios no van a tener dineína, y la dineína es el principal componente que hace que los cilios se muevan, ¿verdad? Yo recuerdo haberse mencionado varias veces. Ya, bien, eso con respecto a las células ciliadas, cilíndricas, y luego veamos a las células caliciformes, ¿verdad? Corresponden a un 30% de las que se encuentran en este epitelio. ¿Y qué van a hacer? Van a secretar moco, van a secretar moco. Eso también lo vamos a ver en el sistema digestivo, ya vamos a ver esos términos. Pero también lo encontramos en el sistema respiratorio. Bien, va a secretar mucina, ¿no? También conocida como moco. ¿Y cuál es el fin de este moco? Atrapar partículas, atrapar bacterias, ¿verdad? Durante un proceso inflamatorio, por el consumo de cigarro o de alguna otra sustancia, va a aumentar la secreción, ¿ya? Va a aumentar la secreción, va a aumentar la función de las células caliciformes. La función, ¿no? No el número de células, sino la función. Bien, vamos a encontrar también células en cepillo, bien, que son células cúbicas que tienen vellosidades, ¿ya? Microvellosidades. No se confundan los cilios con las microvellosidades, ¿verdad? Recuerden que los cilios son más grandes y las microvellosidades son como prolongaciones citoplasmáticas de la célula, ¿verdad? Estas corresponden por lo general a células inmaduras que tienen receptores sensoriales, ¿verdad? Estas microvellosidades van a actuar como receptores sensoriales, ¿bien? Y generalmente se caracterizan por no tener gránulos, ¿ya? Por no tener gránulos. Bien, luego vamos a encontrar las células basales, que son las que les mencioné, que no llegan a la superficie y que pueden formar a las células cilíndricas ciliadas, ¿verdad? Pueden formar a estas de acá, por lo que se les pone o se les atribuye una función de células madre indiferenciadas. Bien, y luego encontramos a estas células, ya las células neuroendocrinas o células de Kulczycki, ya que corresponden a 4% del epitelio respiratorio, ¿verdad? Estas células se identifican fácilmente porque tienen gránulos de secreción, ya tienen gránulos de secreción. Y tiene una relación con el sistema endocrino. Ya se acuerdan que yo les mencioné en la clase pasada que se sintetiza lo que es la hormona, perdón, el ADH, lo que es la adenocorticotrópica y todas esas cosas, ¿verdad? Ya. Estas células también van a secretar, obviamente, en menor cantidad, ¿no?
por eso no lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Pero sí les mencioné que hay células que se encuentran dispersas alrededor del cuerpo y que secretan diferentes tipos de hormonas. Y en este caso, ¿dónde vamos a encontrar eh, estas células? En el sistema respiratorio, ¿no? Justamente a estas células que tienen el nombre de Kulczycki, ¿no? También van a sintetizar lo que es el ADH y la serotonina, ¿no? Que va a estar relacionada al tumor carcinoide, calcitonina, la adenocorticotropa y la somatostatina, ¿ya? Pero en sí, ¿qué es lo importante que tienen que recordar de esta célula? Esto de acá, esta última parte, ¿no? Que van a caracterizarse por detectar niveles de oxígeno y CO2, ¿ya? ¿En qué? En el aire que llega a los alvéolos, ¿ya? En el aire que pasa, en el aire que ingresa, ¿ya? En el aire que ingresa. Y finalmente las células serosas, que corresponden a un 3% y que secretan suero, ¿no? Secretan sustancias serosas. No se confundan, el moco tiene funciones específicas. ¿Dónde está? Acá, el moco tiene funciones específicas, mientras que el suero, ¿no? La sustancia serosa viene a ser como una especie de líquido que tiene la función de lubricar, ¿ya? De lubricar, ¿no? Crear una situación de lubricación para que las células de repente se puedan desplazar con mayor facilidad, ¿ya? O también tiene que ver con procesos de presión, etcétera. Eso lo van a ver en fisiología, no es muy importante que lo sepan ahorita, ¿ya? Pero recuerden, es diferente, es diferente. Moco y secreción serosa es diferente. Ya. ¿Está ahí, chicas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, todo claro. Ah, ok, ya, Sí. perfecto. Entonces, ya vimos las características, ya mencioné lo que es el epitelio respiratorio, ahora toca ver la división del sistema respiratorio, ¿verdad? Les comenté, de nuevo se los vuelvo a repetir. Histológicamente se divide en dos porciones, porción conductora y porción respiratoria, ¿verdad? En la porción conductora tenemos a la cavidad nasal, la nasofaringe, ¿verdad? Una región de lo que es la faringe. Tenemos a la laringe, la tráquea, a los bronquios y finalmente a los bronquiolos terminales, ¿verdad? ¿En qué momento entramos nosotros al pulmón? A partir de los bronquios, ¿ya? A partir de los bronquios. Eh, Ahorita vamos a ver, después vamos a ver la sección, el seccionamiento de los bronquios, ¿ya? Así que ahí les lo voy a explicar mejor. Luego tenemos la porción respiratoria, ¿no? Recuerden de nuevo, a partir del bronquiolo respiratorio hasta lo que es esta barrera, ¿no? Que es la continuación de los alvéolos, que simplemente es el lugar donde se va a dar el intercambio de gases. Ya luego lo vamos a ver también. Entonces, continuemos. Y entonces empecemos viendo lo que es la porción conductora, ¿verdad? La porción conductora. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar, obviamente, por la cavidad nasal. Miren, chicas, acá tenemos lo que es la cavidad nasal. Va a ser todo esto de acá, ¿ya? Hasta las coanas va a ser. Tenemos a la cavidad nasal y va a tener tres partes importantes, acá se las he puesto. El vestíbulo nasal, la porción olfatoria y la porción respiratoria de la cavidad nasal. Ya no se confundan. Porción olfatoria de la cavidad nasal y porción respiratoria de la cavidad nasal. Entonces, el aire por donde entra, entra por el vestíbulo nasal, ¿verdad? Y en el vestíbulo nasal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar epitelio plano estratificado, ¿ya? Epitelio plano estratificado. Puede tener queratina como también no puede tener queratina, ¿ya? Depende de la persona. O depende qué tan constante sea la persona, ¿no? Lo que ustedes recuerden, ¿no? Si la creatina se presenta es como una especie de callo, ¿verdad? Es como una especie de callo. Si una persona tiene constante rozamiento, que tiene un tic que se toca ahí, la nariz puede presentar epitelio plano estratificado queratinizado, ¿ya? Por eso no le he puesto acá específicamente si es con queratina o sin queratina. ¿Pero qué es? Epitelio plano estratificado. ¿Qué hay en el vestíbulo nasal? Están los famosos pelitos, ¿verdad? Las vibrisas, ¿no? Su nombre, digámoslo así, médico, si quieren verlo de esta manera, ¿no? Vibrisas, ¿ya? Los pelos de la nariz son vibrisas. ¿Qué hacen las vibrisas? Filtran el aire, ¿verdad? Filtran, calientan el aire. Y también vamos a encontrar por ahí glándulas sebáceas. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? En el vestíbulo nasal. Bien, del vestíbulo nasal nos vamos hasta la mucosa olfatoria, ¿verdad? Hasta la mucosa olfatoria, que va a ser el tercio superior. Va a ser el tercio superior de la cavidad nasal. Bien, corresponde a un área de 100 centímetros cuadrados, ¿no? Si es que lo expandimos, ¿no? Completamente. Y vamos acá a hacer, vamos a encontrar un epitelio diferente. Ya vamos a encontrar a lo que se conoce como al epitelio olfatorio. ¿Ya? Epitelio olfatorio. No se confundan, ¿no? El otro es epitelio respiratorio, este es epitelio olfatorio.
Bien, ¿qué tiene? Tiene células de sostén o también conocidas como células sustentaculares, ¿ya? Sustentaculares. Tienen pigmentos de lipofucsina, ¿verdad? Se tiñen con esto. O sea, lo vamos a poder identificar al microscopio porque va a presentar lipofucsina. ¿Ya? ¿Y qué vamos a encontrar? Del epitelio olfatorio, que es lo importante, esto de acá, las células olfatorias, ¿ya? Las células olfatorias. ¿Por qué? Porque son unas neuronas bipolares, ¿no? Justamente las que van a recibir el estímulo del olfato y luego lo van a llevar al sistema nervioso para que se procese y podamos identificar el tipo de olor de ese momento, ya que estemos oliendo. Bien, estas células tienen vesículas olfatorias de donde salen 10 a 20 cilios que son inmóviles, ¿ya? ¿Por qué son inmóviles? Porque en este caso solo van a funcionar como un receptor, ¿ya? Como un receptor. Bien, y tienen una vida media de 30 a 60 días, ¿ya? Luego tenemos también en el epitelio olfatorio tenemos células basales, ¿no? Y estas células basales, ¿qué van a hacer? Van a reponer, ¿no? Una vez que estas células ya acaben su tiempo de vida, van a reponer estas células olfatorias. Y otro componente importante de la porción olfatoria son estas glándulas, ¿ya? Las glándulas de Bowman, que las vamos a encontrar debajo de la lámina propia. ¿Qué es la lámina propia, chicas? La lámina propia es tejido conjuntivo, tejido de sostén, ¿ya? Tejido conjuntivo o tejido de sostén, como lo quieran ver. Y si lo quieren ver, para que se lo recuerden mejor, véanlo como una lámina basal, ¿ya? ¿Se acuerdan? La lámina basal es netamente para el tejido epitelial, pero va a tener el nombre de lámina propia cuando nos refiramos a los demás sistemas, ¿ya? Por eso acá le he puesto lámina propia y no lámina basal. ¿Qué hacen estas glándulas? Bien, van a secretar líquido seroso, ¿ya? Este líquido seroso va a tener una proteína, ¿ya? Que es la proteína OBP, ¿ya? Que es una proteína de unión a odorante. Bien, esta proteína, ¿qué va a hacer? Se va a unir a las moléculas odoríferas y la va a llevar a los cilios, que ya les mencioné que funcionan como receptores sensoriales, ¿no? Y además este líquido va a contener lisosimas y inmunoglobulina A, ¿verdad? Acá vean, la inmunoglobulina A tiene que ver con un ataque a posibles agentes externos. ¿Ya? Entonces, glándulas de Bowman que tienen que ver con una proteína OBP. Esta proteína que va a hacer se va a unir a moléculas odoríferas, ¿no? Justamente estas moléculas que tienen o que transportan olor, si lo quieren ver de esta manera, para luego llevarlas a los cilios y que los cilios pasen información hacia lo que es el sistema nervioso. Bien, y luego tenemos a la porción respiratoria, que corresponde a los 2/3 inferiores, ¿ya? A los 2/3 inferiores de lo que es la cavidad nasal, ¿ya? Entonces, ya vimos aquí la mucosa olfatoria, ¿verdad? Que corresponde justamente a la porción olfatoria de la cavidad nasal, que va a ser el tercio superior. Miren, aquí se lo estoy remarcando bien. Y luego vamos a ver a la porción respiratoria. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar a los cornetes. Miren acá lo pintado de verde, ¿ya? A los cornetes. ¿Qué son los cornetes? Son un repliegue de mucosa. Ya son repliegue de mucosa. Chicas, cuando hablemos de mucosa, ya cuando hablemos de mucosa, de ahora en adelante, va a ser la capa que da a la luz de cualquier cavidad dentro del cuerpo. ¿Ya? Miren, el epitelio, esto de acá, a ver, ¿dónde está? Acá. Todo esto de acá, todo esto de acá encima es mucosa, ¿ya? Esto es mucosa. En el tejido digestivo también van a ver la capa que da a la luz, también va a ser considerada mucosa, ¿ya? Los aclaro por si acaso. Yo por eso acá le pongo repliegue de mucosa. Pero si no, también pueden ponerle repliegue de la capa más interna del, del sistema respiratorio, ¿ya? Que esta mucosa tiene epitelio respiratorio, ¿no? Entonces acá ya vamos a encontrar, ya no vamos a encontrar al epitelio olfatorio, sino vamos a empezar ya a ver a lo que es el epitelio respiratorio, ¿verdad? Y debajo, ¿no? Debajo de esta lámina, perdón, debajo de este epitelio respiratorio vamos a encontrar ya la lámina propia, ¿no? Y como les mencioné hace un rato, la lámina propia que es como una membrana basal, ya solo que con diferente nombre. Y si la membrana basal es tejido conectivo, el tejido conectivo está altamente irrigado, es decir, que tiene vasos sanguíneos, sí podemos inferir que en esta lámina propia, ¿no? Esta lámina propia va a tener también vasos sanguíneos, ¿verdad? Vasos sanguíneos. Y también vamos a encontrar glándulas, ¿ya? Vamos a encontrar glándulas. Estos vasos sanguíneos
que vamos a ver aquí van a servir también para calentar lo que es el aire, ¿ya? Va a servir para calentar el aire que se inspira. Funciones, bien, va a aumentar justamente el área de superficie, ¿verdad? Área de superficie tanto para filtrar como para calentar el aire. Va a producir turbulencia, ¿verdad? Va a producir turbulencia y esa turbulencia sirve ¿para qué? Porque el aire, en vez de entrar directamente, va a entrar golpeando las paredes, ¿verdad? Y ese golpeo de paredes que va a hacer va a ayudar a filtrar a diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de partículas que se puedan encontrar en este aire. ¿Ya? ¿Cómo se conoce a este proceso? Ingurgitación, ¿ya? Ingurgitación. Ya, bueno, ya les mencioné acá que se calienta con los vasos sanguíneos, etc. Ya, chicas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una Sí, pregunta. Sí se me puede dime. escuchar bien, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. estaba mencionando que la mucosa ahora no solo se refiere a esa sustancia densa y pegajosa, sino que se refiere a... No entendí, no escuché muy bien esa parte. Creo que lo dijo muy rápido, pero decía algo que se orienta a la luz. Sí, sí, sí. Miren, eh, a ver, no sé si pueden ya acá. Miren, chicas, nosotros recuerden que vimos lo que es el tejido epitelial, ¿verdad? Que da hacia cualquier tipo de superficie, ¿verdad? Y entonces, miren, no soy tan buen dibujante, pero vamos a verlo de esta manera. Miren, acá tenemos el medio externo, ¿ya? Medio externo, y acá tenemos al medio interno, ¿ya? Eh, vamos a encontrar tejido epitelial tanto hacia la superficie externa como hacia la superficie interna, ¿ya? Este medio interno va a ser la luz, ¿ya? Va a ser la luz. Y miren, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita de tejido epitelial, perdón, lo que estamos viendo ahorita, sistema respiratorio, ¿verdad? Vamos a encontrar toda una capa de sistema respiratorio, ¿verdad? Vamos a encontrar varias capas asociadas. La capa que se conoce como mucosa va a corresponder netamente a tejido epitelial y a las células que les he mencionado, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de esto? Recubrir, ¿verdad? Recubrir. Y cualquier tipo de tejido epitelial se encuentra descansando sobre una lámina basal, ¿verdad? En este caso, cuando no nos referimos al tejido epitelial, vamos a referirnos a esta lámina basal como lámina propia, ¿ya? Como lámina propia. Esta lámina propia que es tejido conectivo. Debajo del tejido conectivo que encontramos, encontramos tejido adiposo, vamos a poder encontrar cartílago, vamos a poder encontrar tejido muscular, etcétera. ¿Ya? Entonces, la capa que da hacia la luz se va a conocer como mucosa, ¿ya? Esto va a ser la mucosa. La capa de células o de tejido que da hacia la luz interna se conoce como mucosa, ¿ya? ¿Y por qué se conoce como mucosa? Porque, bueno, estas células vamos a encontrar células, como ya se las mencioné, por ejemplo, en este caso las células caliciformes van a secretar moco, ¿verdad? Y van a caracterizarse justamente porque va a estar recubierto por una sustancia medio viscosa, ¿verdad? Que es, en este caso, el moco. Ya por eso se le conoce como mucosa. Pero tengan esto en cuenta, ya vamos a encontrar varias capas. En el tejido digestivo, estos términos se les va a aclarar mejor, ya se les va a aclarar mejor, pero por ahora se los voy adelantando. Vamos a tener varias capas, vamos a tener capas de músculos, capas de tejido conectivo y finalmente la mucosa. ¿Qué es la mucosa? Tejido epitelial, ¿ya? Este tejido epitelial, ¿hacia dónde da? En este caso, hacia la luz interna, hacia la superficie interna. Ya, espero haberte aclarado tu duda un poquito. Sí, muchas gracias. Y una duda más pequeña Sí. era que acá dice que la porción olfatoria tiene un diámetro, ¿no?, de 100 No, y no, no. en la diapositiva de... Ah, 100 no. Diámetro no es, ¿ah? Es superficie. O sea que si eso nosotros lo sacamos, diseccionamos y lo extendemos, vamos a tener recubierto un espacio de 100 centímetros cuadrados aproximadamente. Me ah, ya, decías ya, algo, ya. me decías algo Ah, de sí, la diapositiva, ¿sí? Creo que les ah, ponen sí. 10, ¿verdad? Sí, decía 10, pero se refería al diámetro. Claro, ahí ya queda más claro. El profesor dijo que, en su audio dijo que la porción olfatoria tiene un No, a ver, diámetro de 10. ya, ya. Sí, diámetro es cuando es así una cavidad cerrada, ¿no? Esto es área de superficie, ¿ya? Área de superficie. Ah, ya, sí, sí, me di cuenta cuando dijo Sí tiene un poco superficie. sentido, ¿no? Porque el diámetro es todo enrolladito, ¿no? Justo por el tubo. Ya, este dato lo saqué del libro de histología, de un libro de histología que justamente también menciona área de superficie, ¿no? Cuando vean centímetros cuadrados es superficie, área. Diámetro es sin cuadrado, sin cuadrado. Ya, chicas, veamos. Ya miren acá una imagen de Una lo que es. pregunta, Sí, dime. disculpa, Josué. En la parte, tú mencionaste que habían
varias capas en la parte de la mucosa, o sea, que era, si no me equivoco, la parte de la mucosa, de ahí seguía el tejido conjuntivo y el músculo, ¿o cómo era? Acá, mira, te lo, ¿Cómo te eran lo voy a, lo voy a las mostrar acá, capas? miren. Miren acá. Miren, chicas, esto va a ser, imaginen, ¿ya? Esto va a ser lo que corresponde a el sistema respiratorio, ¿ya? El sistema respiratorio, todas las vías, todo este conducto se mantiene constante hasta llegar al alveolo. Pero miren acá, vean que vamos a encontrar, miren, diferentes tipos de... Miren, acá encontramos cartílago, encontramos aquí toda esta matriz tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo. Miren, encontramos fibras musculares, ¿ya? Encontramos una glándula que está incrustada en el tejido conectivo y finalmente encontramos la capa que da hacia la luz. Esta capa que da hacia la luz, se los mencioné hace un ratito, se conoce como mucosa, ¿ya? Como Ujú. mucosa, ¿ya? ¿Esa era tu pregunta? ¿Sí? Sí. Y, o ¿Sí? sea, el orden de, por ejemplo, el tejido conectivo, el músculo, el Ya, ya, cartílago, o sea, es ya. el mismo en toda la, se podría decir, en todo el epitelio tanto de la porción respiratoria como la otra porción, ¿o no? No, no, justamente miren acá. El epitelio respiratorio, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta los bronquios. ¿Ya? Hasta los bronquios Ujú, vamos a tener las capas comunes, las capas regulares, ¿no? Vamos a encontrar cartílago, vamos a encontrar tejido conectivo, músculos lisos, glándulas y a la mucosa. Y luego ya se ujú, empiezan a perder algunos componentes a partir de los bronquios. ¿Ya? De los bronquios en adelante vamos a encontrar ya que se van a ir perdiendo, por ejemplo, cartílagos, se van a ir perdiendo algunas glándulas, etcétera. Ya se los voy a mencionar igual cuando lleguemos a ese punto, así que no se preocupen. ujú, ya. Ya. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pregunten con toda confianza, no hay ningún problema. Ya. Entonces aquí, bueno, para recordarles lo que es el epitelio olfatorio, miren aquí cómo se conecta. En este caso, ¿qué porción sería? La porción olfatoria, ¿verdad? Que corresponde al tercio superior de la cavidad nasal. Bien, aquí para que recuerden a la glándula olfatoria de Bowman, ¿verdad? Y acá miren esa proteína, cómo se une, ¿no? A las moléculas que transmiten el olor para finalmente interactuar con lo que son las neuronas sensoriales. Sí, neuronas sensoriales, son neuronas sensoriales, ¿no? En este caso que son eh, esta acá que les mencioné acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Células olfatorias. Entonces, esto es una imagen para que lo tengan un poquito más claro, ¿ya? No hacen mucho hincapié en esto, más que lo de esta proteína que es secretada por la glándula olfatoria de Bowman, ¿ya? Que forma parte del epitelio olfatorio, ¿ya? Simple. Ya, Una chica, pregunta, sí, dime, disculpa, dime, José. dime. En la Sí. imagen anterior, justo en la personita que sale y sale en sus cornetes, ¿podrías poner, ajá, en esa imagen de ahí, qué parte correspondería a la porción olfatoria? La parte que está, o sea, no sé si la podrías como que señalar la parte en la Sí, claro. imagen, A ver, acá como que, vamos a otro colorcito. Celeste ya. Mira, la porción olfatoria es esto de acá. Uy, qué chico. Pero no puedo seguir dibujando, chicas. Ya, bueno, la porción olfatoria está acá. Toda esta parte de acá, ¿ya? Desde el cartílago de mm, aquí, todo lo que está en celeste, ¿ya? Y donde empiezan los cornetes, que es esta parte de acá abajo, acá lo he comido un poquito, es ujú, ya epitelio respiratorio, que corresponde a la porción respiratoria, ¿ya? ¿Sí? ya, y la mucosa olfatoria daría la luz, ¿verdad? Como Efectivamente. dijiste. Ah, Sí, ya. mucosa olfatoria. Mucosa olfatoria es epitelio olfatorio, ¿ya? Lo mismo, por si acaso, no se confunda. Mucosa olfatoria, epitelio olfatorio. Ujú. Me refiero a lo mismo, ¿sí? Y una pregunta, ¿habría una luz ahí en la parte después de la mucosa? Porque ahí yo veo como que más que todo músculo. Entonces No, no, ustedes no, me no, no. dicen, En este caso, a ver, voy a borrarlo para que lo veas bien. En este caso, ¿cuál es la característica de esto? Esto está ya como que recubriendo una especie de hueso. Ya acaba de haber un hueso, porque recuerden, acaba de haber un hueso, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero va a conectarse al hueso y de ahí las neuronas van a tener como que una especie de huequitos. Lo van a ver en anatomía ya, en anatomía 2. Ya, pero en este caso, ¿qué ah, vamos a tener? claro. Vamos a encontrar mucosa olfatoria y debajo vamos a encontrar tejido conectivo, ¿ya? No necesariamente vamos a encontrar músculo, ni cartílago, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque está cerca al hueso directamente, ¿ya? Ujú. Mm, mm.
Entonces la parte de arriba de la mucosa es la luz, diré, la parte de arriba de la mucosa, ahí, en esa parte, señala La el luz, tejido conectivo, o para dónde está el tejido el tejido conectivo. conectivo da hacia el centro, hacia adentro del cuerpo, ¿ya? Ah, ya, Todo ya, lo ya, que ya. no sea luz es hacia adentro del cuerpo. O sea, esto que está aquí en blanco es hueso. ¿Ya? Esto no es la luz es la superficie de adentro, por donde va a pasar el aire. ¿Ya? Por donde va a pasar el aire, por donde pasa la Ujú. comida, por donde circula la sangre. ¿Ya? Eso es la luz Mm, interna. ¿Sí? ok, Sí. ya. Ujú. Ya. Entonces, estamos ahí. Ya, me quedé por aquí. Sí, sí, sí tengo claro, ¿verdad? Si no, para repetirlo nuevo no hay ningún problema. No, sí, sí, solamente mi duda era más o menos la ubicación, como para dónde estaba la parte de la luz y para dónde estaba la parte del tejido conectivo, el hueso, el músculo, Ujú. nada Ya. más. Sí, la luz siempre es hacia adentro, o sea, a las partes, véanlo así, ya, las partes por donde van a pasar sustancias, ya, por donde van a pasar sustancias. En este caso, ¿qué va a pasar por esta luz, por esta parte? Aire, ¿verdad? En el tejido digestivo, ¿qué va a pasar por la luz del tejido conectivo o superficie interna del tejido, perdón, del tejido del sistema digestivo? Va a pasar la comida, ¿verdad? La comida, el líquido, etcétera. En la sangre también vamos a verlo, la luz de las arterias, ¿qué pasa por la luz de las arterias? Eh, la sangre, ¿no? También la linfa y todas esas cosas. Continuamos entonces aquí, tenemos que ver la laringe, ¿verdad? La laringe, ¿dónde está? No vamos a ver la faringe, ¿ya? La porción que tiene que ver con el sistema respiratorio, porque lo vamos a ver en el sistema digestivo, ¿ya? Lo vamos a mencionar en el sistema digestivo. En este caso, la laringe, que tienen que recordar que hay dos cositas, ¿ya? La epiglotis y la glotis, ¿ya? Epiglotis y glotis, que conforman a la laringe, ¿ya? La epiglotis va a ser una especie de válvula, ¿ya? Va a ser una especie de válvula que va a dividir al sistema respiratorio del sistema digestivo, ¿ya? Sistema respiratorio SR, sistema digestivo SD. Bien, va a estar formado por un cartílago elástico, ¿ya? De carácter central y cubierto por mucosa en ambas superficies, ¿ya? ¿Con qué me refiero a esto? Que va a dar tanto hacia la luz del sistema digestivo como hacia la luz del sistema respiratorio. Va a tener doble luz, una que va para el tejido digestivo y otra que da para el sistema respiratorio. ¿Ya? Por eso acá les pongo, cubierto por mucosa en ambas superficies. Ya, tiene dos caras, ya, una cara digestiva que da hacia la superficie anterior, ya, hacia la superficie interior, y una cara respiratoria que da hacia una superficie posterior. Yo no sé por qué les han puesto superficie anterior y posterior, porque a mi parecer debería ser superior e inferior, ¿ya? Pero bueno, yo se los he puesto como se los han puesto ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque la epiglotis da hacia arriba, ¿no? Y justamente la parte que da hacia la cara digestiva está hacia arriba, justamente, ¿verdad? Y la que da a la cara respiratoria es hacia abajo, ¿no? Y justamente hacia abajo. Por eso yo me gustaría que mejor sea superior y inferior, pero bueno, ya se lo ponen anterior y posterior. Bien, de aquí de la cara digestiva, que tienen que recordar que vamos a encontrar epitelio polistratificado plano no queratinizado, ¿ya? Acá sí va a ser no queratinizado, al menos que tenga algún tipo de patología, ¿ya? Epitelio polistratificado o epitelio estratificado es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Estratificado o polistratificado es lo mismo. En este caso, eh, debajo de este tejido polistratificado, ¿qué vamos a encontrar? Tejido conectivo, ¿verdad? Y en este tejido conectivo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar glándulas mucosas, ¿ya? Glándulas mucosas. Y la cara respiratoria, ¿verdad? Va a tener igual epitelio estratificado o poliestratificado plano, no queratinizado, ¿ya? En la mitad superior, en la mitad superior. Y luego va a tener epitelio respiratorio, ¿ya? O sea, la laringe, específicamente la epiglotis que se encuentra en la laringe, va a tener dos tipos de tejido: epitelio polistratificado plano no queratinizado y epitelio respiratorio, ¿ya? En este caso, miren, debajo de estos epitelios vamos a encontrar, en la cara respiratoria vamos a encontrar glándulas mixtas, ¿verdad? Glándulas mixtas.
¿Y cuál es la función del epiglotis? Que creo que, a mi parecer, es lo único importante que tienen que recordar de lo que es la epiglotis, es que evita el paso de alimentos del sistema digestivo al sistema respiratorio, ¿ya? Durante la deglución, justamente, ¿no? A veces cuando estás comiendo tu pollito y se te atraca el hueso, te atoras, ¿verdad? Ya, es porque atoraste tu epiglotis, ¿verdad? Ya, entonces esa es su función principal, evitar el paso de la comida al sistema respiratorio. Ya, chicas, miren, acá tenemos una imagen de lo que es la epiglotis. En este caso vamos a encontrar acá, ¿qué podemos identificar? Miren, este epitelio característico de lo que es un epitelio polistratificado, ¿verdad? Polistratificado sin queratina, ¿no? Varias capas de células epiteliales. Todo esto que está más claro que es tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo, en este caso se conoce como lámina propia. Lámina propia. Vamos a encontrar de ahí también este cartílago, sí, cartílago, vamos a encontrar haces de músculo liso, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver la glotis. Carlos, se los he puesto. Disculpa, Sí, José, dime, dime, una dime, dime. pregunta. ¿Qué Sí. parte en esa imagen histológica sería la cara digestiva y la cara respiratoria? En esta imagen de acá, Ajá. esta imagen es netamente la parte que da a la cara respiratoria. ¿Cómo sé que da la cara respiratoria? Porque voy a encontrar, mira, estoy viendo aquí un poco de cartílago, estoy encontrando un músculo liso, ¿sí? Y por eso, o sea, cumple con las características del tejido respiratorio. Sí, por eso yo lo identifico como es la que da a la carga respiratoria. Sí. En todo caso, mira, si lo quieres ver de esa manera, parece que está volteado, ¿verdad? Porque mira, acá encuentro más cositas que acá abajo, ¿verdad? Y como acá abajo es más simple, entonces yo puedo decir que esta es la que se refiere simplemente al epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿verdad? Y esta va a ser la porción respiratoria, que corresponde a la porción del epitelio respiratorio, ¿verdad? Entonces, así como para ir tanteando. Ujú. Y más o menos eso sería, o sea, Claro. la parte posterior. Claro, esta correspondería a la parte posterior, cara respiratoria, superficie posterior, ¿verdad? Cara respiratoria, superficie posterior. No, acá, en este caso, ¿por qué lo identifico? Porque mira, superficie posterior, que corresponde a la cara respiratoria, tiene dos tipos de epitelios, ¿verdad? El estratificado plano no queratinizado, que mira, acá solo encuentro esto, ¿verdad? No tiene nada, mira, solo es el tejido epitelial y lo que corresponde a su lámina propia. Mientras que mira acá lo que encuentro más cosas, encuentro músculo, encuentro de repente ahí un poco de cartílago, más fibras colágenas, etcétera. ¿No? Entonces, por eso, esta parte yo la asocio con lo que corresponde a la mitad eh, inferior, en este caso, ¿no? Que corresponde al epitelio respiratorio. Está volteada, me Claro, parece. claro, estaría volteado, ya Sí. entendí. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, esto también es más para laboratorio, ¿verdad? Porque ustedes no creo que le pongan esto. O sea, yo si me ponen esta imagen a mí en un examen y no es, o sea, no es que lo haya profundizado tanto, no lo marcaría. O sea, no es algo fácil de identificar, como por ejemplo lo que le pusieron en su examen, ¿verdad? La imagen del cilio, la imagen de un cardiomiocito, la imagen de... ¿Qué más le pusieron? No me acuerdo. Pero, por ejemplo, imagen le podrían poner en su siguiente examen? Una de los folículos tiroideos, ¿verdad? Esa es una imagen clásica que sí no se puede olvidar, ¿no? Una imagen nuclear. Pero esto, ¿no? Si ven, van a ver, creo, en el sistema digestivo, la lengua, algo se parece, ¿no? O sea, ya lo vamos a ir conversando después. Bien, entonces aquí ya vimos a la epiglotis, ahora veamos a la glotis. Ya, en la glotis vamos a comenzar hablando de qué, de su función. Ya, en la glotis, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir el fenómeno de la fonación, ¿ya? Se va a producir y se va a modular el tono de voz. Va a estar formado por cuerdas vocales y lo que se conoce como un ventrículo laríngeo, que va a ser un espacio que separa ambas cuerdas vocales, ¿ya? Vamos a encontrar dos tipos de cuerdas vocales, las cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas. Y acá está. Esta imagen también es característica, esto sí lo tienen que recordar porque, miren, es una imagen sencilla de recordar, ¿ya? Esta de acá arriba, si les ponen esto, ya son malos porque que uno lo ve y dice, ¿qué es esto, no? Ahorita lo vamos a ver. Pero esta es la imagen típica que corresponde a las cuerdas vocales. Cuerdas vocales falsas,
y cuerdas vocales verdaderas, que son estas de abajo, y acá tenemos al ventrículo laringio que va a separar ambas cuerdas. Ya vemos primero las cuerdas vocales falsas, acá tienen que recordar que está tapizada con epitelio respiratorio, ¿ya? Y debajo hay glándulas, ¿ya? Vamos a encontrar glándulas en el tejido conectivo, en su lámina propia, pero no vamos a encontrar, en este caso, músculo esquelético, ¿ya? No vamos a encontrar músculo esquelético, probablemente encontramos músculo liso o algún tipo de fibra, sobre todo una capa de fibras colágenas abundantes, etc. Bien, el ventrículo laringio, que separa ambas cuerdas, y luego encontramos a las cuerdas vocales verdaderas en la parte inferior, ¿verdad? Estas dan hacia arriba y estas dan hacia abajo. Bien, acá, si recuerden, es epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿ya? Epitelio estratificado plano no queratinizado. Eh, debajo de este espacio, ya debajo de este epitelio plano, epitelio estratificado no queratinizado, vamos a encontrar a un tejido conectivo que se conoce como el espacio de Renke, ya. Este espacio es susceptible a edematizarse. ¿Qué quiere decir esto? A hincharse, ya, a hincharse. Y esto es lo que caracteriza a un shock anafiláctico, ¿ya? Porque cuando hay una edematización se va a hinchar tanto que esto se va a tapar, ¿ya? Estas cuerdas vocales verdaderas se hinchan tanto que se tapan y se produce la asfixia, ¿ya? La asfixia. Bien, entonces aquí, vamos, esto es un zoom de lo que es las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Cuerdas vocales verdaderas. ¿Qué porción exactamente? Bueno, no es un zoom de esta imagen, ¿no? Pero son cuerdas vocales verdaderas. Bien, vamos a encontrar fibras elásticas que pertenecen al ligamento vocal, ¿ya? Acá lo vamos a encontrar con la LV, ¿ya? Ligamento vocal. Y vamos a encontrar que no va a tener glándulas, pero en este caso sí va a haber un músculo esquelético que es el músculo vocal, ¿no? Justamente porque es con el que vamos a realizar la fonación, ¿verdad? Realizar la fonación. Principales diferencias, bien, dense cuenta, ¿verdad? Músculo esquelético, que es el músculo vocal en este caso, que justamente tiene que haber un músculo que nosotros podamos controlar voluntariamente para poder hablar, ¿verdad? Ya, a eso se refiere con el músculo vocal, que lo vamos a encontrar aquí, miren esta capa de músculo, ¿no? Acá se puede ver mejor también, se puede ver el músculo. Mientras que en las cuerdas vocales falsas, miren acá, son como, no tienen músculo, tienen músculo, ¿no? Tienen una especie, tienen una función de complementaria, ¿ya? Una función complementaria. Ya, entonces, esta ER es el lugar donde se produce lo que es la edematización, ¿ya? En este caso, este va a ser el espacio de Renke, ¿ya? El espacio de Renke, que se encuentra debajo del epitelio estratificado plano no queratinizado. Ya. Acá, otra imagen de lo que es, esas son cuerdas vocales falsas, ya, estas son cuerdas vocales falsas. Mira, dense cuenta, acá no hay músculo, ese es epitelio respiratorio, ¿verdad? Epitelio respiratorio. Estas son cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdaderas. Falsas, verdaderas. Estas se encuentran arriba, estas se encuentran abajo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Una ¿No? Sí, dime. pregunta. En la imagen de Sí, arriba, la grande, ¿nos podría sí. mostrar dónde está el espacio de Renke? Acá, sí, mira, corresponde. Sí, miren, ustedes tienen que ir acostumbrándose a analizar así, ¿no? El espacio de Renke, ¿dónde está? En las cuerdas vocales falsas, ¿verdad? Perdón, en las cuerdas vocales verdaderas. Y corresponde a un tipo de tejido conectivo, ¿verdad? Un tipo de tejido conectivo. Entonces se encuentra debajo del epitelio que da hacia la luz, ¿verdad? En este caso, ¿qué epitelio es? El epitelio estratificado, plano no queratinizado. Entonces yo me sitúo en donde mis cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Las tengo tanto para este lado como para este lado. ¿Verdad? El espacio de Renke, que es el espacio que se edematiza en caso ocurra un shock anafiláctico, se encuentra o corresponde justamente a lo que se encuentra debajo de la capa más gruesa, ¿verdad? Todo este espacio. Todo este espacio correspondería al espacio de Renke, ¿sí? Sí, ya. Muchas gracias. Sí se ve, ¿no? Sí se ve el puntero o estoy loco así, ¿no? Sí. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, aquí, la tráquea. Vamos con la tráquea.
Ya vimos la laringe, que continúa la laringe, continúa la tráquea. A ver, la tráquea, acá, miren, acá están sus capas, ¿ya? Sus capas. Primero veamos sus generalidades, ¿verdad? Va a tener 12 centímetros de largo, un diámetro de 2 centímetros aproximadamente, y se va a caracterizar, ¿por qué? Porque tiene cartílago hialino, incompletos, ¿ya? Incompletos, o sea, no terminan de rodear completamente toda la estructura, sino que llegan hacia la mitad, ¿no? Cartílago en forma de C se le conoce. Van a tener de 10 a 15 y estos son palpables, ¿ya? Son palpables. Ustedes pueden tocarse ahí su garganta, su cuello, perdón, y van a sentir ahí un poco el cartílago en forma de S, a menos que sean alienígenas, ¿no? Pero bueno. Y miren acá sus capas, ¿ya? Miren acá sus capas. Tenemos a la mucosa, ya tenemos a la mucosa que corresponde al epitelio respiratorio, ¿no? más la lámina propia. Tenemos a una submucosa donde vamos a encontrar glándulas que secretan tanto suero como moco. Luego vamos a encontrar a la capa media, ¿no? En esta capa media que vamos a encontrar a estos cartílagos, ¿ya? A estos cartílagos en forma de C. Y también vamos a encontrar músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Y la capa adventicia, que es la más externa, ¿ya? La que da ya hacia lo que es casi llegando al tejido adiposo, ¿no? O sea, hacia afuera, eh, vamos a encontrar a tejido conectivo. Ya la capa adventicia va a ser una especie de tejido conectivo, ¿ya? Entonces, miren, acá voy a aprovechar esto para mencionarles de nuevo por ahí una duda que me dijo su compañera, ¿verdad? Las dos superficies, ¿verdad? Las dos superficies. Esta es la superficie interna y la superficie externa que da hacia afuera. Y miren, tenemos mucosa, submucosa, una capa media donde vamos a encontrar músculo y luego vuelve a haber una capa adventicia, ¿no? Que corresponde a tejido conectivo. Y sobre esta capa adventicia que va a dar hacia afuera, ¿qué vamos a encontrar? Tejido epitelial, ¿verdad? Ya justamente vendríamos a hablar de lo que es el sistema tegumentario, ¿no? Específicamente en este caso del tejido que rodea nuestro cuello, ¿no? Que da ahí hacia afuera. ¿Ya? Y miren, acá tenemos una imagen de lo que es la tráquea, ¿verdad? Acá tenemos la laringe, la continuación que va a ser la tráquea, ¿verdad? Miren, acá podemos identificar los cartílagos. Y hasta este cartílago va a haber un punto que se conoce como el cartílago carina, ¿no? Donde se va a bifurcar y vamos a tener la formación de lo que se conocen como los bronquios, ¿ya? De lo que se conocen como los bronquios. Acuérdense esto, ¿ya? Mucosa, el epitelio respiratorio, su tejido conectivo, la submucosa, o sea, va a tener glándulas que secretan tanto moco como suero, ¿no? Que son las células que ya les he mencionado antes, por si acaso, son las células que les he mencionado antes al inicio. Vamos a encontrar debajo de esto, vamos a encontrar cartílago hialino y músculo liso. ¿Ya? Y bueno, pues su capa de tejido conectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué recuerden esto? Porque los bronquios van a tener la misma estructura, ya los bronquios, los que todavía están a punto de entrar al pulmón. Bien, y miren acá, esta imagen me gustó bastante. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver al esófago, ¿no? Ya relacionando un poco con lo que es el tejido, perdón, con lo que es el tejido sistema digestivo, con lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Tenemos aquí, miren, la tráquea, el cartílago, ¿no? Que justamente tiene esta forma de C para darle espacio a lo que es el esófago. Y, bueno, no, solo quería, me pareció curioso porque aparecía el esófago y me pareció importante, ya, me pareció importante. Esto es hacia la parte anterior y eso es hacia la parte posterior, ¿verdad? Bien, y acá otra imagen ya para ver lo que son los bronquios, ya para ver lo que son los bronquios. Se va a dividir en dos bronquios, ya se lo mencioné, a partir del cartílago carina, ¿verdad? Ese punto va a ser crucial para la división de la tráquea. Vamos a tener el bronquio primario, ¿ya? El bronquio primario. El bronquio primario va a estar fuera del pulmón, ya va a estar fuera del pulmón. Su continuación, ¿no? Los bronquios que vienen a continuación se conocen como ¿qué? Como acá está, como bronquios intrapulmonares, ¿ya? Estos bronquios hay de dos tipos, bronquios lobares o bronquios secundarios y lo que son los bronquios segmentarios o bronquios terciarios, ¿ya? Y luego encontramos a los bronquiolos que son
la continuación de los bronquios segmentarios. ¿Ya? A ver, entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Uy, creo que se desconectó mi... Uy, Los bronquiolos, diré, los bronquios principales son lo mismo que los bronquios primarios, ¿verdad? ¿chicas me escuchan? Um, ¿Chicas me escuchan? sí, Hola. Se fue la conexión, creo. Ya volví. Chicas, ya estoy. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, sí se le escucha. sí, Solo sí se te le escuchamos. ¿Sí? video. A ver, esperen, vamos a ver yo. A ver, vamos a esperar que se conecte de nuevo. ¿Qué pasó? Ya. Y ahora sí, ya está, ya volví. Ya revivió el internet, chicas, el internet. ¿Qué problema? No sé por qué, pero en la noche empieza a fallar cuando debería, cuando se supone que ya en la noche no hay nadie haciendo cosas, ¿no? Pero ya bueno, ya volví. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí se escucha. Ya, bravas. Ya, entonces, bueno, les mencionaba, ¿verdad? Los bronquio principal o bronquio primario va a ser lo que va a estar fuera del pulmón y a partir de, una vez que ya entra a lo que es el pulmón, vamos a encontrar a los bronquios intrapulmonares, ¿no? Y tenemos de dos tipos, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios, ¿no? Voy a recargarles esto de nuevo, que en todos los bronquios vamos a encontrar el mismo tipo de tejido que encontramos en la tráquea, ¿ya? Por si acaso. Hasta los bronquios terciarios. Y ya. Entonces, miren, aquí más que nada tienen que ver su distribución, ¿verdad? El bronquio primario hay dos, ¿no? El izquierdo y el derecho. En este caso, el derecho es más recto, ¿ya? Acá, bueno, eso es una imagen, no es muy exacta, pero tendría que ser más inclinado, ¿verdad? Perdón, este de acá. Más inclinado, más recto. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque puede generarse, cuando hay una aspiración de vómito, se puede generar una neumonía aspirativa, ¿ya? Porque si se aspira el vómito, en este caso, el epiglotis deja pasar a ese vómito y llega hasta acá, se va a producir este tipo de neumonía, ¿verdad? Se va a colapsar el pulmón porque va a llenarse de vómito, ¿ya? Porque, y si en alguna pregunta les ponen aspiración de vómito, les ponen neumonía aspirativa o algo que tenga que ver con vómito y se los relacionan al sistema respiratorio y le preguntan qué bronquio es, si es el derecho o el izquierdo, entonces ya saben que es el derecho, ¿ya? Y bien, y en los bronquios intrapulmonares, ya una vez que entran al pulmón, vamos a encontrar al bronquio secundario o lobular, ¿no? Que va a dividirse según las secciones que tenga el pulmón, y la división de esta va a ser el bronquio terciario o segmentario, ¿verdad? Miren aquí. Miren, en el pulmón derecho vamos a encontrar dos lóbulos, perdón, tres lóbulos. Y en el lóbulo izquierdo vamos a encontrar solo dos, ¿ya? Eso tiene que ver con la posición del corazón, ¿verdad? El corazón le quita espacio al pulmón izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos. ¿Ya? Y para cada lóbulo voy a tener un bronquio secundario, ¿verdad? Por eso tengo dos lóbulos en el pulmón izquierdo, para el pulmón izquierdo, dos bronquios secundarios, y para el pulmón derecho tengo tres lóbulos, o sea, tres bronquios secundarios, ¿ya? Y ya una vez dentro ya del pulmón, una vez dentro de los lóbulos, estos bronquios se dividen y forman los bronquios terciarios, ¿no? En el pulmón izquierdo voy a tener 8 segmentos y en el derecho voy a tener 10 segmentos, ¿ya? 10 segmentos. Una vez más, igual por lo mismo, ¿ya? Porque el pulmón izquierdo tiende a ser un poco más pequeño que el derecho. Y acá está algo importante, ¿ya? ¿Se acuerdan? La tráquea tiene cartílago, ¿verdad? La tráquea tiene cartílagos en forma de C. ¿Ya? La única diferencia que va a haber entre los tejidos de la tráquea y del bronquio va a ser que en el bronquio ya el cartílago no lo vamos a encontrar en forma de C, sino que lo vamos a encontrar en forma de placas irregulares, ¿ya? En forma de placas irregulares, ¿ya? En los bronquios no va a haber cartílago en forma de C, ¿ya? Sino que va a estar en forma de placas irregulares, ¿ya? Nada más, la única diferencia. Por lo demás es lo mismo.
entonces, estos bronquiolos terciarios se dividen en lo que son los bronquiolos. Miren, los bronquiolos. Miren, justamente, esta imagen es de Nether, ¿no? De anatomía, cuando estudien, ya están estudiando anatomía, ¿verdad? Pues, ¿no? Ya miren acá, estos son los cartílagos en forma de placas que tiene el bronquio, ¿ya? Que tiene el bronquio. Y una vez que se acaban estos cartílagos, estas placas irregulares de cartílago ya lino, ya yo me sitúo en lo que se conoce como bronquiolos, ya como bronquiolos. Y miren, el bronquiolo va a tener epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Epitelio cilíndrico simple, nótese que aquí ya no tiene lo que se conoce como cilios, ¿no? Ya no se encuentra ya la capa pseudoestratificada ni nada, simplemente epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Sí podría ser que hayan células que tengan algunos cilios, ¿no? Para que se movilice el moco, etc. Pero ya no es gran cantidad como hacia el bronquio, ¿no? Como hacia el bronquio. Y miren, mientras más se va haciendo pequeño, ¿no? Hacia allá, miren, hacia los bronquiolos terminales, se va haciendo cúbico, ¿no? Se va haciendo cúbico, va cambiando su estructura. Va cambiando su estructura hasta volverse finalmente plano. Ya en los bronquiolos ya no vamos a encontrar glándulas, ya no vamos a encontrar cartílagos, y vamos a encontrar células caliciformes, sí, pero en menor cantidad, ya en menor cantidad. Y miren acá les he puesto esto, ¿no? En el bronquiolo respiratorio no va a haber células caliciformes. ¿Ya? En el bronquiolo respiratorio, que es la continuación del bronquiolo terminal, no va a haber células caliciformes. ¿Ya? Y chicas, miren aquí, entonces vamos a ver lo siguiente. A ver acá. Miren. Uy, no. Y ahora sí. Bien, eso es el bronquio. Esto es el bronquiolo, perdón. Bronquiolo. ¿Ya? Ese es el bronquiolo propiamente dicho, que tiene este diámetro. ¿Ya? Un milímetro de diámetro. Conforme se va haciendo más pequeño el bronquiolo, cambia de nombre, ¿ya? Y se va a volver bronquiolo terminal. Miren, la mitad de diámetro, ¿ya? El bronquiolo terminal. Una vez que empiezan a aparecer alvéolos, ¿ya? Una vez que empiezan a aparecer alvéolos ahí sueltos, vamos a encontrarnos con lo que son los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Y los bronquiolos respiratorios van a terminar en sacos alveolares y los sacos alveolares van a estar compuestos por alvéolos, ¿ya? Entonces, hasta acá llegan los bronquios, ¿no? Acá tengo mis bronquiolos. Todo esto, porque tiene un milímetro de diámetro, va a ser mi bronquiolo propiamente dicho. Y ya la última parte, cuando el diámetro se ha hecho más pequeño, encuentro a mi bronquiolo terminal. ¿Ya? Y otra célula importante, ya de lo que son los bronquiolos, son las células de Clara. Ya son las células de Clara, que corresponden al 80% de células que componen a este epitelio que recubre los bronquiolos, ¿ya? Va a ser la mayor cantidad de células que vamos a encontrar. ¿Cuál es la función de estas células de Clara, o también conocidas como células CLUB, si no me equivoco, CLUB o CLAP, como lo quieran ver, ¿ya? Producen moco, ¿ya? Producen moco, justamente con estas proteínas, ¿no? Por si se lo pongo aquí por si acaso, no creo que les pregunten. Pero bueno, y ustedes ya saben que produce moco, y si ven algunas alternativas, estas acá, bueno, ya saben que corresponde a las células de Clara, ¿verdad? Y también va a secretar la sustancia surfactante, ¿ya? Sustancia surfactante, específicamente la de tipo, o sea, la proteína A y la proteína D de la sustancia surfactante, ¿ya? No es que estas células produzcan todo la sustancia surfactante, ya contribuyen. Y otra cosa importante de las células de Clara es esto, que regula el transporte de cloro, ya que regula el transporte de cloro. ¿Qué más? Degrada toxinas en el aire inhalado, ya tiene funciones inmunológicas, ¿verdad? Degrada toxinas en el aire inhalado, ¿no? Con enzimas de citocromo P450. Ya esto es un conjunto de enzimas que se encargan de hacer lisis de cualquier tipo de bacteria, por ejemplo. Bien, y a matriz extracelular, ¿no? Por si les preguntan, en matriz extracelular vamos a encontrar gránulos secretores densos, ¿ya? Vamos a encontrar gránulos secretores densos, justamente porque en estos gránulos se van a almacenar algunas enzimas, algunas de estas proteínas, ¿verdad? De estas proteínas. Bien, vamos a encontrar también mitocondrias abundantes y retículo endoplásmico liso fácil de identificar.
Bien, y otra cosa que sí, esta es importante ya de las células claras, es este punto de acá, la proteína CC16, ¿no? Proteína célula de clara 16. ¿Por qué es importante? Porque al realizar un test, esta proteína me va a indicar si se tiene algún tipo de EPOC o asma, ¿ya? ¿Qué es EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Chicas, ¿hasta ahí alguien tiene algún un problema? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Una pregunta con Sí, respecto dime, a dime, dime. a las paredes de los bronquiolos que van cada vez disminuyendo. ¿Tú crees que podrías volver a repetir esa parte? Porque es como que estoy un poco confundida Sí, con sí, respecto a las paredes claro, de los claro, claro. bronquiolos. De los bronquiolos. Sí, mira. Mira, acá tenemos mi bronquio, ¿no? Tengo mi bronquio y yo cómo sé que ya estoy llegando a los bronquiolos cuando ya no veo placas irregulares en mi muestra histológica, ya no encuentro placas irregulares, ya estoy hablando de bronquiolos. Ya, los bronquiolos van a ser el conducto que va hasta los alveolos, ¿ya? Pero voy a tener diferentes tipos, los voy a denominar de diferente manera según el grosor que tenga el bronquiolo, ¿verdad? El bronquiolo, solo bronquiolo, propiamente dicho bronquiolo, va a tener un grosor, acá se los he puesto, de 1 milímetro, ¿ya? De 1 milímetro, ¿ya? Que va a ser todo este pedacito que estoy pintando aquí de rojo, todo este pedazo, ¿ya? Todo esto va a ser el bronquiolo. Y luego vamos a ponernos exquisitos y vamos a cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque ya se hizo muy pequeño, ya se hizo muy pequeño y mira, el diámetro se redució a la mitad, ¿no? Y ahora va a ser bronquiolo, bronquiolo terminal, ¿ya? Bronquiolo terminal. Sí, viene a ser lo mismo, solo que más delgado. ¿Ya? Porque a fin de cuentas, miren, todos estos son los bronquiolos. Todos estos son los bronquiolos. Hasta que llega el alveolo, sigue siendo bronquiolo. Simplemente cambia su denominación según su grosor, ¿no? Según su diámetro. Y hay bronquiolo respiratorio porque ya encuentro ya los alveolos, ¿verdad? Porque ya encuentro a los alveolos. Y ahorita lo vamos a ver. Sí, ¿está bien? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Sí, una pregunta. En Sí, el caso de, por ejemplo, los bronquiolos dice que tiene un epitelio cilíndrico simple, no tiene glándulas, no tiene cartílagos ni células caliciformes. O sea, ¿qué cambia en los bronquiolos terminales, en los bronquiolos respiratorios en ese aspecto? sí. Ya, mira. Todo esto de acá es igualito al bronquiolo, ¿ya? O sea, lo que he puesto aquí, bronquiolos, va a cumplir para el bronquiolo propiamente dicho y para el bronquiolo terminal. Ya, las diferencias ya empiezan a notarse en dónde, en el bronquiolo respiratorio. ¿Ya por qué? Porque ya empieza a conectarse ya con lo que son los alveolos. Y por acá se los he puesto. Por acá se los he puesto. Bueno, y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Hay un cuadro al final que lo he sacado de su clase que donde está todo eso especificado, ¿ya? La única diferencia notoria es que aquí en el bronquiolo terminal, no, perdón, en el bronquiolo respiratorio vamos a encontrar ya no células cilíndricas, sino células cúbicas, ya cuadraditos, cubitos. Ya es lo único que por ahorita tienes que recordar. Lo vamos a ver al final, así que no te preocupes, ¿ya? Ya, Ok. entonces voy a continuar. Voy a continuar, ya. Uy, ya, y miren acá al bronquiolo, miren cómo lo identifico, miren mi bronquiolo, es una pared continua, ya, es una pared continua. Esto puede ser bronquiolo o bronquiolo propiamente, perdón, o bronquiolo terminal, ya, bronquiolo solo o bronquiolo terminal, ya. Si yo empiezo a encontrar aberturas ya vendría a ser un bronquiolo respiratorio, ya igual lo vamos a ver en un rato. Pero nótense, miren, estos huequitos son alveolos, ya son alveolos. Se encuentra ya están en contacto. A verdad, chicas, una curiosidad, ¿no? Para que tengan en cuenta. Eh, no vamos a ver exactamente el tejido del pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón va a ser un parénquima, ya va a ser una especie de sostén, ¿no? O sea, tú agarras un pulmón y cortas y lo pones al microscopio, vas a encontrar tejido conectivo, ¿no? En abundancia, vas a encontrar vasos sanguíneos, vas a encontrar bronquiolos, vas a encontrar alveolos, ¿ya? A todo ese conjunto de bronquiolos, alveolos, tejido conectivo, vasos sanguíneos, etcétera, se le conoce como pulmón, ya se le conoce como pulmón. Por eso no se analiza exactamente un tejido específico del pulmón, ya no lo van a encontrar. Ya bueno.
Eso solo para que lo tengan en cuenta. Y acá tenemos otra imagen, ya, miren, este es un bronquiolo terminal, ¿no? Este es bronquiolo propiamente dicho, porque es más grande, y este es bronquiolo terminal. No, en verdad, para determinar si es terminal o propiamente dicho, faltaría que especifiquen su tamaño, ¿verdad? Tendría que especificar su tamaño, para que yo lo pueda decir con certeza. Ya, porque miren, es igual, ¿verdad? Es igual, ¿no? Es igual. Y así que tenganlo en cuenta. Y miren acá tenemos a la célula de Clara, ¿no? O célula club, ¿no? Característica, su fórmula de cúpula, ¿ya? Miren estas células de Clara, son fórmulas de cúpula. Bien, miren acá, recuerden la proteína CC16, ¿verdad? Miren, vamos a encontrar vamos a encontrar bastantes mitocondrias y retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Smooth, por eso el S y este es el rugose. Y van a estar unidas entre sí a través de uniones, igual que cualquier tipo de célula epitelial, ¿verdad? Uniones adherentes, uniones ocluyentes, etc. Y ahí, ¿verdad? Acá sus vesículas secretoras, ¿verdad? Sus vesículas secretoras. Ya, chicas, y aquí vamos a hablar de lo que es el enfisema, ¿ya? Lo que es el enfisema. ¿El enfisema qué es? Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es lo que tienen que recordar toda su vida. ¿Qué es un enfisema? Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué ocurre? Ocurre por la destrucción de las paredes de los alvéolos y los bronquiolos. ¿Por qué se destruyen estas paredes? Porque va a haber una ausencia de fibras elásticas. ¿Ya, chicas? Ausencia de fibras elásticas. A ver, cuando ustedes le mencionan elasticidad, ya por física, ustedes tienen que saber que la elasticidad es una fuerza que permite regresar a su punto original, ¿verdad? A su punto original. Si el pulmón, nosotros sabemos, cuando se inspira, se hincha y cuando se exhala el aire, se deshincha, ocurre un proceso de agrandamiento y achicamiento, ¿verdad? Y eso se da gracias a las abundantes fibras elásticas que se encuentran en los tejidos respiratorios. Ya van a haber abundantes fibras elásticas. Si esas fibras elásticas que componen al sistema respiratorio se ven dañadas, voy a presentar lo que se conoce como enfisema, ¿ya? Específicamente las paredes de los alvéolos y bronquiolos, cuando tengan ausencia de fibras elásticas o estas estén dañadas o no estén bien formadas, voy a presentar un enfisema. Ya, chicas, para esto les he puesto este cuadrito que está bien bacán. Ya vamos a ver. Miren, vamos con de acá desde el inicio, ¿ya? Un estímulo aversivo en este caso, va a aumentar el número de macrófagos, ¿ya? Va a aumentar el número de macrófagos que se encuentren circundando por ahí, o que se encuentran fijos en el parénquima del pulmón, ¿ya? Este estímulo va a hacer que estos macrófagos ¿ya? Llamen a células del sistema inmune, en este caso a los neutrófilos, ¿ya? Por eso dice acá, secretan sustancias quimiotácticas. Secretan sustancias quimiotácticas. Ya, quimiotaxis es un proceso de movimiento que que atrae a las células. Ya lo van a ver, ya lo van a ver en inmunología, ¿no? Ahorita no es importante que lo sepan. Ya, pero estas sustancias quimiotácticas atraen específicamente a los neutrófilos. Ya, y estos neutrófilos entran a la célula, perdón, entran a la luz del alvéolo, ¿y qué van a hacer? Van a liberar elastasa, ¿verdad? Van a liberar elastasa. Es una proteína que se encarga de... Es una proteína, ¿no? Que corresponde a una enzima que degrada sustancias. En este caso, ¿qué degrada la elastasa? Lo vimos en tejido conectivo, degrada fibras elásticas, ¿verdad? Para cortarlas y luego que se vuelvan a juntar y así. En este caso, estos neutrófilos, una vez ya en la luz del alvéolo, van a secretar esta elastasa, ¿ya? Y en nosotros en la sangre vamos a tener esta proteína de acá, la alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Esta impide que la elastasa, que es producida por el neutrófilo, destruya las fibras elásticas, ¿ya? Destruye las fibras elásticas que vamos a encontrar aquí de celeste. Y entonces eso está regulado por un proceso homeostático, si quieren verlo de esta manera, ¿verdad? Porque puedo producir, ¿no? Puedo producir elastasa, pero yo tengo una proteína que va a contrarrestar su efecto.
Sin embargo, ¿qué pasa en el enfisema? Va a haber mucha, pero mucha secreción de lo que es elastasa. Y mi sustancia sérica de esta antitripsina no va a cubrir, no va a poder contrarrestar el exceso. Entonces, ¿qué pasa? La elastasa destruye las fibras elásticas, ¿verdad? Destruye las fibras elásticas y se produce el enfisema. ¿Ya? Se produce el enfisema. Y van a haber dos tipos de enfisemas, ¿ya? El enfisema centroacinar y el enfisema panacinar. Para poder hablar de esto, tengo que recordarles lo siguiente. Vamos a tener que recordar dos estructuras importantes, ¿ya? El lobulillo pulmonar o lobulillo respiratorio, ¿ya? Y lo que es el acino pulmonar, ¿ya? El lobulillo pulmonar va a estar conformado ¿por qué? Por un bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, alvéolos y sacos alveolares, ¿ya? Todo eso que es lobulillo pulmonar. Todo eso es lobulillo pulmonar. Y el acino pulmonar o acino respiratorio está conformado por bronquiolo respiratorio, por alvéolos y por el saco alveolar. ¿Ya, chicas? Está acá. Está acá. Espero lo hayan anotado. Si no, igual ya ahí les pregunto. Y miren aquí. Acá, miren, acá lo pintan. El acino, bronquiolo respiratorio, sacos alveolares y alvéolos, ¿no? Y el lobulillo, ¿hasta dónde sería? Cogería también al bronquiolo terminal, ¿verdad? Al bronquiolo terminal. Ya, pero bueno, volvamos al enfisema centroacinar, ¿no? En este caso, en el enfisema centroacinar, ¿qué vamos a ver afectado? Vamos a ver afectada la pared de los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios. Las paredes van a estar destruidas. Y del enfisema panaacinar, ya, panaacinar, vamos a encontrar que se va a ver afectado no solo la pared de los bronquiolos respiratorios, sino también de los conductos alveolares y de los alvéolos, ¿ya? De los conductos alveolares y de los alvéolos. Entonces, dense cuenta, si yo les digo que el acino pulmonar tiene dos estructuras principales, ¿no? En el enfisema centroacinar va a estar solo dañada la primera estructura que corresponde al bronquiolo respiratorio. Y en el enfisema panacinar va a estar dañada en su conjunto, ¿verdad? Tanto el bronquiolo respiratorio como los sacos alveolares y los alvéolos. ¿Ya? Acá lo pueden ver en su imagen. Ya, en este caso acá no tiene nada que ver el lobulillo, pero igual se los aclaro porque es importante, ¿ya? Lobulillo y acino. ¿Ya? En este caso el enfisema se va a centrar en el acino, ¿ya? En el acino. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicas? Ah, ¿Mm? una Dime. pregunta. Sí, El dime. enfisema eh, se- para cinar sería o afectaría al lobulillo, ¿verdad? ¿O no? Claro, ¿sí? Y el Afectaría centro parte, acinar, afectaría parte oh, del lobulillo, parte del lobulillo. Porque en este caso no coge al bronquiolo terminal, ¿no? El bronquiolo terminal está acá arriba, ¿no? Y todo en conjunto conforma al lobulillo, ¿no? Al lobulillo pulmonar, lobulillo respiratorio. Ya. Sí, entonces en este caso, el el- panacinar afectaría al acino, ¿o ajá, no? al acino, más específico. Si en sus respuestas les ponen lobulillo pulmonar y les ponen acino pulmonar, ustedes obviamente tienen que marcar acino porque es más específico, ¿ya? Si no les ponen, ya pueden poner Y, el- lobulillo. y una pregunta, ¿y el centro Sí, acinar solamente a la parte terminal, verdad? no, no, no. Bronquiolo ¿O respiratorio, bronquiolo respiratorio. al bronquiolo respiratorio? Ok. Claro, claro. Ajá. Bronquiolo respiratorio y sobre el bronquiolo respiratorio ya tenemos al bronquiolo terminal, ¿verdad? Recuerden, bronquiolo, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, alvéolo. ¿Ya? Alvéolo. Bien, chicas, ya. Entonces continuamos. Ya vamos a acabar, chicas. Vamos, aguanten, aguanten. Ya, y tenemos que ver ahora lo que es la fibrosis quística, ¿ya? Eso se los ha puesto en su clase de fibrosis quística. Es una enfermedad autosómica recesiva, ¿no? Una afección en el cromosoma 7. Ya, hay una película, creo, de...
Bueno, ya eso no viene al caso, chicas, perdón. ¿Qué pasa? En la fibrosis quística se ve afectada la viscosidad de las secreciones de las glándulas exocrinas, ¿ya? De las glándulas exocrinas, glándulas que producen moco, glándulas, también vamos a encontrar de glándulas del páncreas, glándulas sudoríparas, etcétera, ¿ya? Glándulas exocrinas en general. En este caso, ¿qué pasa? Va a haber un defecto, ¿no? En este gen, el gen CFTR, ¿ya? Este gen, ustedes tienen que recordar que los genes codifican proteínas, ¿ya? Este gen que codifica a una proteína afecta al canal de cloro, ¿ya? Afecta la estructura del canal de cloro. ¿Y qué pasa? Que la secreción de cloro no va a ser óptima, ¿bien? Va a ser disminuida. No va a ser óptima, va a ser disminuida. Y si la secreción de cloro se disminuye, entonces va a aumentar la reabsorción o secreción de sodio y agua. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que el moco se deshidrata. Y si el moco se deshidrata, se vuelve espeso, se vuelve denso. Por lo tanto, se vuelve difícil de mover. Bien, los hilos del sistema respiratorio se les dificulta el movimiento. ¿Y entonces qué sucede? La famosa bronquitis, la bronquiectasia, ¿no? La bronquiectasia va a ser el cuadro clínico que va a, a caracterizar a la fibrosis quística. ¿Ya? Si en una pregunta les viene bronquiectasia, ustedes ya pueden sospechar de canales de cloro, del gen CFTR, cromosoma 7, fibrosis quística. ¿Ya? Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace lo que es una prueba de sudor, ¿verdad? Una prueba de sudor y se va a evaluar la elevación de cloruro de sodio, ¿no? Acá elevación no, sino la cantidad de cloruro de sodio que haya, ¿ya? La cantidad de cloruro de sodio que haya. Bien, lo normal es que haya una regulación de salida de cloro, ¿verdad? Y un barrido mucociliar normal, ¿verdad? Mediante que se produce moco, se desplaza y se bota a través de las fosas nasales, ¿verdad? Pero en este caso, como les mencioné, el moco se deshidrata, ¿verdad? Y este barrido mucociliar se ve afectado y el moco se acumula y se forma lo que es la bronquitis, la bronquiectasis, etc. Entonces, ya vimos toda la porción conductora, ¿no? No está de más recordarlo: cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolo terminal. Ya les he mencionado también un poco de los bronquiolos respiratorios, pero ahorita lo vamos a ver. Ya vamos a ver la porción respiratoria. Bien, chicas, entonces veamos ahora bronquiolo respiratorio, ya mucho más fácil de recordar. Ya mucho más fácil de recordar. ¿Qué pasa aquí? Va a haber una pared discontinua, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el bronquiolo, tanto el bronquiolo propiamente dicho como el bronquiolo terminal, tenía todo este aro completo, ¿verdad? Ya, una vez que yo encuentre mi muestra histológica a ver así huequitos, ya sé que estoy en mi bronquiolo respiratorio, ¿ya? Estos huecos corresponden a alvéolos, ¿ya? A conexiones con alvéolos. ¿Qué ocurre? El epitelio ya no va a ser cilíndrico, ya no va a ser cilíndrico, sino que ya empieza a ser cúbico, ¿ya? A cúbico con cilios, cúbico con cilios. En este caso ya no van a haber células que secreten moco, ya no van a haber células peliciformes. ¿Y qué va a haber? Va a haber un poco de músculo liso, ¿no? Un poco de músculo liso. Bien, y acá les puse una imagen de nuevo para que recuerden, ¿no? Para que recuerden, ¿no? A mí me gustaría, bueno, si yo cuando era estudiante me hubiera gustado que me pusieran así las cosas para tenerlo fresco y no confundirme, ¿verdad? Bronquiolo, propiamente dicho, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, sacos alveolares con alvéolos. Bien, entonces eso con respecto al bronquiolo respiratorio. Y ya empezamos a hablar de lo que son los conductos alveolares. Los conductos alveolares, ¿qué son? Van a ser la conexión principal que tienen los bronquiolos respiratorios con los alvéolos, ¿ya? Con los alvéolos. Bien, ¿cómo vamos a identificar el conducto alveolar? Vamos a identificarlo porque vamos a encontrar un arreglo lineal de alvéolos, ¿ya? Un arreglo lineal de alvéolos. Miren esta línea, chicas, de alvéolos que se forma, ¿no? Como una columnita. ¿Ya? Eso se refiere con arreglo lineal de alvéolos. Bien, va a haber una escasa pared con epitelio cúbico, ¿ya? Y acá el epitelio cúbico, conforme se va llegando ya al alvéolo, se vuelve plano, ya se vuelve planito. Debajo vamos a encontrar algo de músculo liso. Miren, aquí no lo logro identificar bien, pero podría ser esta fibra de acá o esta de acá, no estoy muy seguro, ¿ya? Pero no lo logro identificar, pero puede haber músculo liso.
Y finalmente el conducto alveolar, ¿dónde termina? Termina en lo que son los sacos alveolares. Ya termina en lo que son los sacos alveolares. Y el punto más central y distal del saco alveolar se conoce como atrio. Y ahorita lo vamos a ver. Se conoce como atrio. Miren acá. Acá está. Sacos alveolares y atrio. Miren, chicas, entonces aquí yo tengo, ¿no?, mi bronquio, mi bronquiolo, ya se va haciendo mi bronquiolo, luego se vuelve mi bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, y el bronquiolo respiratorio continúa con lo que les menciono acá, con el conducto alveolar, ¿verdad? El conducto alveolar. Y el conducto alveolar termina ¿en dónde? En el atrio, ya que va a ser la parte central y más distal del conducto alveolar. Y el atrio, en el atrio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ya a los alveolos, pues a los alveolos todos repartidos. Recordemos que los alveolos están altamente irrigados, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque en este caso, ahí es donde se va a dar el intercambio gaseoso, ¿verdad? El intercambio gaseoso. Bien, entonces, eso corresponde al atrio, ¿no? La parte más profunda y más distal y también central del conducto alveolar. ¿Qué es el conducto alveolar? Es la continuación del bronquiolo respiratorio, ¿ya? Del bronquiolo respiratorio. ¿Y qué pasa a partir del bronquiolo respiratorio? Se los mencioné hace un rato, las células ya son células cúbicas, ¿ok? Ya son células cúbicas. Bien, chicas, entonces los sacos alveolares, ¿qué van a hacer? No son más que un conjunto de alveolos. Un conjunto de alveolos. ¿Ya? Entonces veamos netamente a los alveolos. Miren, chicas, estos ya son células planas. Ya, células planas. Por ahí encontramos un poco de células cúbicas que corresponden a los neumocitos de tipo 2, etc. Bien, ¿y qué tienen que recordar ustedes de los alveolos? Que es la unidad anatómica y funcional del sistema respiratorio. ¿Ya? Unidad anatómica y funcional del sistema respiratorio. Bien, abarca un espacio aéreo poligonal con 200 micras de diámetro, ya 200 micras de diámetro, o sea, su espacio va a ser de 200 micras, es bien pequeño, ¿no? Bien pequeñito. Y vamos a encontrar alrededor de 300 millones por pulmón, ¿ya? 300 millones de alveolos por pulmón. Y si nosotros agarramos estos alveolos y los diseccionamos y los extendemos en un área, nos va a ocupar un área de 75 metros cuadrados, ¿ya? 75 metros cuadrados. Es un área grande, ¿no? Es grande. Y bien, las células que componen o que vamos a encontrar en el alveolo, tenemos estas de acá. Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, o también las vamos a encontrar como células alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2. ¿Ya? Ese es un nombre clásico, neumocito. Pero ahora ya ustedes no sé por qué cambian los nombres, pero ahora los han cambiado y son células alveolares. ¿Ya? Células alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2, por si acaso. Luego también encontramos a los macrófagos alveolares, antiguamente conocidos como células del polvo, ¿ya? Células del polvo que fagocitan partículas, ¿ya? Sí, que fagocitan partículas. Acá, ¿qué puede pasar? Si por ejemplo, los mineros, ¿no? Los mineros, las personas que trabajan con mucho humo, o smog, o sustancias que son tóxicas, y llegan y se transmiten y pasan a las vías aéreas, esos macrófagos se comen esa sustancia, ya como parte de su función, que es fagocitar, ¿verdad? Fagocitar y destruir, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas sustancias son pesadas, y al ser pesadas, el macrófago se queda ahí y ocupa su espacio, ¿ya? No lo termina de degradar, ocupa su espacio y causa problemas, ¿no? Que se ven, que eso sucede alrededor de, por una acumulación, por un exceso ya, durante muchos años. Ocurre por las células de polvo, ya, macrófagos alveolares. Esas cosas que no pueden degradar se hacen muy pesadas, el macrófago no lo puede fagocitar, no lo puede disolver, y se queda almacenado en el pulmón. Se quedan almacenados en el parénquima del pulmón y se van llenando, se van llenando. Y luego también vamos a encontrar las células dendríticas alveolares. Ya estas células dendríticas alveolares van a ser presentadoras de antígenos, ¿ya? Presentadoras específicas de antígenos. Los macrófagos, acuérdense, también presentan antígenos, pero las células dendríticas son, son más específicas para esto, ¿no? Para presentar antígenos, ¿no? Ambas presentan, pero si les preguntan y les ponen la misma opción cuál presenta, ustedes tienen que marcar células dendríticas. ¿Por qué? Porque esa es la función principal de las células dendríticas, ¿ya? De las células dendríticas.
Eso también se les va a hacer más claro cuando vean inmunología. Chicas, inmunología se los adelanto, es el mejor curso creo que tiene toda la universidad. Es muy cool, es muy chévere. Ya bueno. Y miren, aquí tenemos a los alvéolos, ¿no? A los alvéolos. Y miren acá lo que les mencionaba, ¿no? Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Miren, el neumocito tipo 1 es más plano, ¿ya? Es más plano, una célula plana, y el neumocito tipo 2 es como un medio cuboidea, así. Contamos a los macrófagos alveolares, ¿ya? Y bueno, acá ya les mencioné. De las células que les he mencionado, de cuáles son importantes hablar, es importante hablar de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, ¿ya? El neumocito tipo 1 corresponde al 40% de células que están en el alveolo, pero recubre el 90% de la superficie alveolar, ¿ya? De la superficie alveolar. Son células planas, esto es importante, células planas. Y están unidas mediante uniones ocluyentes, ¿ya? Uniones ocluyentes. Entonces, función principal del neumocito tipo 1, tapizar la superficie del alveolo. Ya si lo quieren ver de esta manera, tapizar la superficie del alveolo, no se complique en la vida. Y el neumocito tipo 2 son el 60% de células que se encuentran en el alveolo, ya que se encuentran netamente formando el alveolo, 60%. Bien, en este caso, estas cubren menos superficie alveolar, solo el 10% de la superficie. ¿Ya? Si bien hay más cantidad, ocupan menos espacio. ¿Ya? Ocupan menos espacio. Miren, acá tenemos al neumocito tipo 2, miren, es como una célula cúbica y miren al plano, ¿verdad? Está así, todo estiradito, solo recubre. El 90% de la superficie lo recubren las células neumocito tipo 1 y las células neumocito tipo 2 solo cubre un pequeño espacio de 10%. Bien, Ah, sus células cuboidales, dime, sí. sí, sí, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre superficie alveolar, ese porcentaje, y el otro porcentaje? Mencionaste que los neumocitos tipo 1 están en 40% y de ahí dijiste que... Ah, ya. O sea, Ajá. mira, acá son células que encontramos interactuando con los alvéolos. Pero, ¿qué células componen netamente al alvéolo? El neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2, ¿ya? Y circundando al alvéolo vamos a encontrar células dendríticas y macrófagos alveolares, ¿ya? Pero acá, con esto yo me refiero a que las células que conforman netamente al alvéolo, ¿no? Hay más cantidad de neumocito tipo 2 y hay menor cantidad de neumocito tipo 1. Sin embargo, las neumocito tipo 1 recubren el mayor espacio, ¿verdad? Ocupan mayor espacio. Mientras que las neumocito tipo 2, a pesar de ser más, ¿no? 60%, 20% más, cubren solamente el 10%. Y esto se debe justamente a su forma, ¿no? Unas son planas, ¿no? Se estiran, y las otras son redonditas, ¿verdad? Redonditas cúbicas. A eso me referí. La superficie alveolar, ¿no? O sea, componen a la estructura alveolar, porque el alveolo es una superficie nomás, es una superficie donde va a llegar el aire y luego se va a pasar a los capilares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te quedó muy Entonces, claro? Sí, dime. disculpa, entonces es una super, o sea, se refiere a que más que todo que, o sea, el primer porcentaje del 40 y el 60 es lo que lo conforma Claro. y el otro es lo que lo recubre. ¿Algo así? Sí, ajá, a ver, Ok. vamos a ponerlo aquí. Uy, perdón. Vamos a tacharlo aquí y vamos a tacharlo acá. Neumocito tipo 1 lo encontramos en una cantidad de 40%. Neumocito tipo 2 lo encontramos en una cantidad de 60%. El neumocito tipo 1, ¿qué hace? Recubre el 90% de la superficie. ¿Ya? Si bien es un componente del alveolo, su función específica va a ser tapizar al alveolo, ¿no? Y lo tapiza en su 90%, ¿no? Tapiza al alveolo. Y el neumocito tipo 2, hay mayor cantidad, hay un 60% de células de neumocito tipo 2, pero estas, al ser redondas, no ocupan tanto espacio, ¿no? Solo ocupan un pequeño 10%. ¿Sí? No se confundan. Esas son cantidad de células que hay, o sea, cantidad de células que hay en el alveolo, y esta es la función, si quieren verlo de esa manera, que hacen, ¿no? La función del neumocito tipo 2, del neumocito tipo 1 es recubrir el 90% de su superficie, mientras que el neumocito tipo 2 cubre solo el 10%, ¿no? Su función del neumocito tipo 2, ¿cuál es? Acá está,
produce la sustancia surfactante, ¿ya? O también van a escuchar por ahí sustancia tensoactiva, ¿ya? Sustancia tensoactiva. Ya. Entonces son células cuboidales, las vamos a encontrar situadas en ángulos, ya en ángulos los alvéolos, acá solo vemos una, pero vamos a encontrar por lo general en anguladas, en las esquinas, bueno, no esquinas, ¿no? Porque es redondo, pero en las partes que se quieren esquinar, ¿no? Por ejemplo, acá tendría que haber un neumocito tipo 2, acá tendría que haber un neumocito tipo 2, acá también tendría que haber un neumocito tipo 2, ¿ya? Y miren, a microscopio electrónico vamos a encontrar cuerpos laminares, ahorita lo vamos a ver, producen sustancia tensoactiva, y otra característica del neumocito tipo 2 es que va a diferenciarse al neumocito tipo 1 y también va a producir neumocito tipo 2, ¿ya? O sea, se produce a sí misma y también produce al neumocito tipo 1, ¿ya? ¿Y cuál es la función de la sustancia surfactante? Disminuir la tensión superficial y evitar el colapso de los alvéolos. Ya tiene acción bactericida y una enfermedad asociada a la sustancia surfactante va a ser el síndrome de recién nacido, o también conocido como enfermedad de las membranas hialinas, ¿ya? Síndrome de recién nacido específicamente eso se presenta en lo que son los bebés prematuros, ¿verdad? No han terminado de desarrollar su sistema respiratorio y sus neumocitos tipo 2 no están suficientemente maduros para producir la sustancia tensoactiva, ¿no? La sustancia surfactante. Por lo que es inevitable que sus alvéolos colapsen al momento de interactuar con lo que es el aire ya del medio externo, ¿verdad? Colapsan, ¿no? Con esto ¿qué hace la sustancia? Hace que mantenga esta forma redonda, ¿ya? Hace que mantenga esta forma redonda. Al no haber esa sustancia, entonces esto se colapsa, se vuelve plano, como un globo se desinfla, ¿ya? Se desinfla. Y eso es lo que caracteriza esta enfermedad, ¿ya? Por eso es importante esta sustancia surfactante. Entonces acá les he puesto lo que es la sustancia surfactante, también conocida como sustancia tensoactiva, ¿no? Se sintetiza alrededor de las 28 a 35 semanas de gestación y, bueno, en pretérminos, ¿no? En pretérminos, ¿no? Los bebés prematuros que nacen sin esta sustancia, ¿qué hacen, no? Parte del tratamiento es darles corticoides, prolactina, insulina, tiroxina, etcétera, ¿no? Y o sea, la síntesis de esta sustancia en los bebés se ve alterada en madres que tienen diabetes o deficiencia de vitamina A, ¿ya? Pero eso es durante la gestación, ¿no? Acá debería ser alteración durante la gestación, ¿verdad? Si la mamá que está gestando tiene diabetes o tiene deficiencia de vitamina A, es probable que su hijo o el bebé que está formando tenga algún problema con la sustancia tensioactiva, ¿ya? Con la sustancia tensioactiva. Es probable. Bien, la composición del surfactante pulmonar. Esto, chicas, es importante. Está formado en el 80% de dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ya? Esto nunca lo olviden, dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ya? Esto es fundamental. Cuando ustedes vean esto, ustedes ya saben, inmediatamente tienen que asociarlo con el surfactante pulmonar. Y un 20% está formado de fosfatidil glicerol, ¿no? Fosfatidilglicerol. Bien, otro 10% corresponde a colesterol y un 10% a proteínas, ¿verdad? Dentro de estas proteínas vamos a encontrar dos tipos, glucoproteínas hidrófilas y, y proteínas hidrofóbicas, ¿no? Hidrófilas que tienen afinidad con sustancia, en este caso con el agua, y las proteínas hidrofóbicas que repelen al agua. Ya vamos a encontrar a la de tipo A, de tipo D, y en las hidrofóbicas a la B y la C. Bien, acá les he puesto sus funciones, ¿ya? Tenemos que la proteína surfactante, eso es proteína surfactante, ¿no? Eso es lo que está en inglés, tipo C y B, ¿qué van a hacer? Van a transformar el dipalmitoil fosfatidilcolina, lo van a madurar, bien, van a hacer que se vuelva una molécula madura, ya para que pueda formar o sea, para que pueda cumplir su función de agente tensoactivo en el mismo surfactante, ¿verdad? Y luego tenemos la de tipo A y tipo D, que van a hacer, estas que van a hacer, van a estimular la respuesta inmune en el pulmón, ¿no? Específicamente en los alvéolos. Y luego tenemos la sustancia surfactante de tipo A, ¿no? Que va a mediar la secreción, va a estabilizar las conexiones de mielina, ¿no? Las conexiones nerviosas que lleguen a la inervación
de los alvéolos, ¿no? De los sacos alveolares, y va a favorecer la recaptación de gases, ¿ya? La recaptación de gases. Disculpa una Bien, consulta. sí, dime. ¿Cuál era la función del dipalmitofosfatidilcolina? Ya. No, una función específica no es que tenga, ¿ya? Eso es más que es un indicador. ¿Qué hace esto? Compone la mayoría del líquido, es lo que único que tienes que recordar. El dipalmitoilfosfatidilcolina es la sustancia más abundante en el surfactante pulmonar, ¿ya? Al ser un fosfolípido y brindar cierta cierta, ¿cómo se llama? Ustedes recuerden, ¿no? Que los lípidos se repelen con el agua, ¿verdad? Se repelen con el agua. Entonces, mantiene justamente lo que se quiere, ¿no? Esa función tensoactiva, ¿verdad? Función tensoactiva. Y esta función tensoactiva se debe justamente también al alto porcentaje de fosfolípidos que hay, ¿no? Un fosfolípido importante de resaltar es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Ya, simplemente es un componente, ¿sí? Es un componente. Sí, debe tener alguna función específica, pero en este caso no nos corresponde hablar de eso, ¿no? Y de verdad que no sabría decirte una función específica, ¿ya? Lo que tienes que recordar es que se encuentra en mayor cantidad componiendo al surfactante pulmonar, cumpliendo su función de agente tensoactivo, ¿verdad? Evitando el colapso de los alvéolos. ¿Mm? Sí. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Sí, ok. Ok. Bien, chicas, ya vamos terminando, ¿ya? Vamos terminando. Tenemos ahora que ver al tabique o septo interalveolar, ¿ya? ¿Esto qué es? Es lo que se encuentra separando a los alvéolos adyacentes, ¿verdad? A los alvéolos adyacentes. Acá está. Separa los alvéolos adyacentes en el tejido pulmonar, ¿verdad? Si yo agarro un pulmón, corto un pedazo y lo pongo al microscopio, voy a encontrar lo que ya les mencioné y voy a encontrar, o sea, lo que encuentre, si quieren verlo así en el tejido conectivo, ¿no? En el espacio que no les he mencionado, vamos a encontrar esto, tabique o septo interalveolar, ¿ya? Va a ser el espacio que se encuentra entre alvéolos. Si quieren verlo de esta manera, es tejido de relleno, ¿ya? Tejido de relleno. Bien, está compuesta por dos capas de epitelio plano simple con intersticio entre ellos, ¿no? Estas capas de epitelio plano corresponden justamente a lo que son los alvéolos, pues, a los alvéolos. Miren aquí. Lo que está en el medio es el septo interalveolar y miren, acá tengo mis dos capas, ¿verdad? Mi capa del leucocito, que es una capa de epitelio plano, ¿verdad? Porque el leucocito 1 es una célula plana. Y miren, tengo la capa de mi capilar, que también es una célula plana, ¿verdad? Recuerden que los capilares están recubiertos por endotelio, ¿verdad? Es la única capa que compone el capilar, el endotelio. Lo vamos a ver el sábado en la clase de sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces, el tabique, ¿qué es? Es el espacio que se encuentra entre alvéolos, ¿ya? Y se encuentra irrigado por los capilares, ¿ya? Se encuentra irrigado por los capilares. Bien, acá está. En el intersticio hay capilares continuos. Vamos a encontrar abundantes fibras elásticas, ¿ya? Justamente lo que caracteriza a los pulmones, ¿no? Y que le permite extenderse y achicarse. Vamos a encontrar también fibras reticulares, fibras colágenas, fibroblastos, mastocitos, macrófagos, leucocitos y también sustancia fundamental. Miren, chicas, con esto de aquí, que está acá, si ustedes leen esto y recuerdan la clase 2, entonces pueden deducir que el septo interalveolar corresponde a un tejido relleno, un tejido conectivo, ¿verdad? Un tejido conectivo, ¿no? Miren, tiene las fibras, tiene fibroblastos, tiene mastocitos, tiene macrófagos, tiene leucocitos, tiene sustancia fundamental. Entonces, si es tejido conectivo, es un tejido de sostén y justamente se encuentra sosteniendo a las estructuras que les he mencionado en esta clase, ¿verdad? Se encuentra sosteniendo a los bronquiolos, se encuentra sosteniendo a los bronquios, se encuentra sosteniendo a los alvéolos, se encuentra sosteniendo a los sacos alveolares, etc. ¿Ya? Y acá vamos a encontrar algo muy interesante que se conoce como los poros de Kohn, ¿ya? Estos poros van a permitir la comunicación entre alvéolos, ¿ya? Entre alvéolos. Tiene un diámetro de 10 a 15 micras, bien, no es que sean abundantes, se encuentran en ciertas porciones, en ciertas partes, ¿ya? Y va a equilibrar presiones entre los alvéolos, ¿ya? Entre los alvéolos que se encuentran comunicados van a equilibrar sus presiones. Permite circulación colateral del aire.
¿ya? En caso haya una obstrucción del acino o del lobulillo pulmonar, es decir, que se tape el bronquiolo respiratorio, ya que se tape el bronquiolo respiratorio o que se tape el bronquiolo terminal, estos poros van a jugar un papel importante porque van a poder, los alvéolos van a poder recibir el aire de otro alvéolo, pues, ¿no? O sea, miren acá. A ver, yo tengo aquí, uy, perdón. Yo tengo aquí mi bronquiolo terminal, mi bronquiolo respiratorio, y empiezan a aparecer aquí los alvéolos, ¿no? Los alvéolos, y mi saco alveolar, ya todo el esto, ¿no? Todo el saco alveolar. En caso, miren, acá ocurre una obstrucción, ¿no? Mediante el poro de Kohn, voy a tener aquí otro alvéolo, ¿no? Otro saco alveolar que tiene sí su bronquiolo respiratorio, su bronquiolo terminal, ¿verdad? Este sí recibe aire. Y como este es obstruido, ya no recibe aire, pero va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a recibir, a través de los poros de Kohn, va a recibir aire de su alvéolo vecino, ¿ya? Va a recibir aire de su alvéolo vecino. ¿Ya? Y bien, entonces aquí vamos a ver los componentes, ¿no? Vamos a encontrar algunas células específicas en lo que corresponde a este tabique o septo interalveolar. Vamos a encontrar células endoteliales que se encuentran justamente, ya les mencioné, recubriendo o formando los capilares, ¿verdad? Que van a estar en contacto con los neumocitos, con los alvéolos. Y estas células endoteliales producen ECA, ¿ya? Esta ECA es la enzima convertidora de angiotensina. Ya tiene que ver con la presión, ya tiene que ver con la presión. No, ahorita no es muy relevante. Tiene que ver con la presión. De repente lo vamos a tratar en la siguiente clase, ya cuando hablemos de los capilares. Bien, vamos a encontrar neumocito 1, neumocito 2, células intersticiales y macrófagos alveolares, ¿ya? Macrófagos alveolares. Chicas, y miren aquí yo tengo esto de acá, sigan el puntero, tengo toda esta capa que es un alveolo, ya, es un alveolo. Y miren, acá tengo mi neumocito tipo 2, ¿no? Miren acá su forma cúbica, y miren aquí a mi neumocito tipo 1, ¿verdad? Miren cómo tapiza, ¿verdad? Este color aquí que ven, que estoy señalando, ¿no? Que es medio rosado, es la lámina propia, ¿ya? O lámina basal de estas células, ¿ya? De estas células. Y miren, y se encuentra en contacto ¿con qué? Con la lámina basal de las células endoteliales que conforman al capilar. Y mediante este espacio va a difundirse los gases, pues, ¿no? Se van a difundir los gases, va a salir CO2 y va a entrar oxígeno. Chicas, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Una pregunta, disculpa. Sí, Mencionaste sí, dime. una parte bueno, pero eso estaba de un tema un poco más atrás, si no, al final te hago la pregunta. Ya, sí, mejor lo dejamos. Yo ahorita ya termino, para conversarlo mejor, ¿ya? Ahorita lo vemos. Ya, y bien acá la barrera barrera aire-sangre o barrera alveolo capilar, ¿ya? Se las acabo de mencionar hace un rato, ¿ya? Es esta barrera, pues, ¿no? Esta barrera va a estar determinada, ¿por qué? Por la sustancia surfactante, ¿ya? La sustancia surfactante producida por el neumocito de tipo 2 va a estar conformada por el citoplasma del neumocito tipo 1, ¿ya? Y las láminas basales fusionadas tanto del neumocito tipo 1 como de la célula endotelial que forma el capilar, ¿ya? Y finalmente el último componente ya va a ser el citoplasma, pues, ¿no? El citoplasma de la célula endotelial, ¿no? Hasta que llegue a la luz del capilar, ¿no? En este caso, así se hace el paso de los gases, ¿verdad? El gas tiene que pasar, o la molécula del gas tiene que pasar a través de esta barrera. Eh, Bien, acá el grosor, ¿no? De 0,1 a 1,5 micras. Estos datos los he sacado de la clase, chicas, ya, pero por ahí en un libro vi que puede llegar a ser hasta de 0,5 micras, ya, así que por si acaso, por si acaso. Bien, y ya, listo. Entonces aquí está justamente lo que una de sus compañeras me mencionó. Este cuadro está en la clase, así que guíense de eso,
Ya vamos a encontrar, miren, acá está el epitelio, la glándula, el tipo de célula, células ciliadas, células caliciformes, cartílago, músculo liso y fibras elásticas, ¿ya? Y acá tenemos los segmentos del sistema respiratorio, ¿verdad? Tenemos en la tráquea, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo, ¿verdad? Vamos a encontrar el epitelio respiratorio, vamos a encontrar glándulas serosas, células ciliadas, vamos a encontrar, sí, células caliciformes también, vamos a encontrar cartílago hialino de forma de C, vamos a encontrar músculo liso debajo de este cartílago y vamos a encontrar también fibras elásticas abundantes. En el bronquio igual, miren, en el bronquio igual la única, es lo mismo, si se dan cuenta, es lo mismo, la única diferencia de dónde está, acá, ¿verdad? Acá, en las placas irregulares, ¿no? En lo que corresponde a cartílago. El bronquio tiene cartílago, sí, pero en forma de placas irregulares. Bien, y luego ya pasamos a los bronquiolos, ¿verdad? Acá ya empiezan a haber cambios, ¿no? En los bronquiolos. Ya no vamos a tener epitelio respiratorio, vamos a tener epitelio columnar simple, ¿verdad? Y también las células de Clara, ¿verdad? Las células de Clara. Ya no vamos a encontrar glándulas, vamos a encontrar células ciliadas, sí, pero en menor cantidad. Células caliciformes, es probable que encontremos, sí, pero muy poco, ¿ya? Pero acá les han puesto que no. En el cartílago ya no vamos a encontrar cartílago, ya no vamos a encontrar cartílago. Vamos a encontrar músculo liso, un poco de músculo liso, y vamos a encontrar más cantidad de fibras elásticas, ¿bien? Mientras que en el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Mientras que en el bronquiolo respiratorio, ¿qué tengo yo? Tengo ya no columnar ni epitelio respiratorio, sino tengo ya células cúbicas, ¿ya? Células cúbicas. También voy a encontrar células de Clara, ya no voy a encontrar glándulas, ya no voy a encontrar células caliciformes, ya no voy a encontrar cartílago. Sí voy a tener células ciliadas, ¿no? También en menor cantidad, ¿no? Estas células cúbicas van a tener cilios, ¿ya? Por eso acá se les pone presentes. Finalmente tenemos una capa discontinua de músculo liso, ya en el bronquio respiratorio ya se empiezan ya no encontramos la forma regular de los bronquiolos, ¿verdad? Que es un circulito bonito, delgado, ¿no? Ya empiezan a tener huequitos, ¿no? Por eso le ponen aquí capa discontinua. Y igual vamos a encontrar fibras elásticas abundantes. Chicas, y aquí otra imagen que me pareció muy didáctica, muy fácil de resumir todo, ¿verdad? Acá tenemos el epitelio respiratorio, ¿verdad? Y miren aquí las variaciones que hay, ¿verdad? Mira, células falciformes, células ciliadas, glándulas, cartílago hialino, músculo liso, fibras elásticas. De aquí que es importante, miren, las fibras elásticas se van a encontrar en todas las vías respiratorias, ¿ya? En todas las vías respiratorias. Músculo liso, ¿hasta dónde voy a encontrar yo músculo liso? Hasta el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Cartílago hialino, ¿hasta dónde voy a encontrar? Hasta los bronquios, ¿ya? Hasta los bronquios. En el bronquiolo ya no hay cartílago. Glándulas también, ¿hasta dónde voy a encontrar glándulas? Hasta el bronquiolo. Perdón, hasta el bronquio, ¿no? El bronquiolo ya no tiene glándulas, ¿verdad? Ya no tiene glándulas. Células ciliadas, sí, miren, ¿hasta dónde llega? Hasta el bronquiolo respiratorio, ¿verdad? En el bronquiolo respiratorio ya empiezan a disminuir, ¿verdad? Ya empiezan a disminuir recién. Y células caliciformes voy a encontrar hasta el bronquiolo, ¿verdad? Hasta el bronquiolo. ¿No? En el bronquiolo hay células caliciformes. En su tabla dice que no, pero sí hay, pero es muy poco, ya, es muy poco. Y acá se los he puesto ya resumido, ¿no? Para que ustedes lo lean si quieren. Ya, bien chicas, eso ha sido todo por hoy. Antes de cerrar esto, una compañera me tenía una pregunta, me la puedes hacer ahorita. Sí, justo en la parte de los bronquiolos mencionaste una estructura que, si me equivoco, era atrio pulmonar. ¿O no? No me acuerdo ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con qué? Se llamaba atrio pulmonar o atrio Ah, bronquial, ya. creo. Sí, atrio ¿Podrías sur. repetir? Sí, por Claro que favor. Esa está. parte, no, ¿podrías por favor repetirla? La parte del Claro, sí, atrio. no hay problema. Mire, llegamos ya a la porción respiratoria, ¿verdad? Tengo yo mi bronquiolo terminal, mi bronquiolo respiratorio, ya empieza mi porción respiratoria, ¿verdad? El bronquiolo respiratorio continúa, es un tubito que continúa, y esa continuación, ya cuando se empiezan a aparecer los alvéolos, esa continuación ya cambia de nombre y se vuelve conducto alveolar, ¿ya? Conducto alveolar. La parte final del conducto alveolar,
¿ya? Cuando ya se acaba, ya no hay más conducto, se conoce como atrio, ¿ya? Se conoce como el atrio. El atrio va a ser, acá está, el punto más central, o sea, el centro, y el punto más distal del conducto alveolar, ¿verdad? Del conducto alveolar. Acá he puesto del saco porque el saco tiene un conducto alveolar, pues, ¿no? El saco tiene un conducto alveolar. Bien, entonces yo tengo aquí, a ver, acá tengo otra imagen, acá. Yo tengo acá mi saquito, ¿verdad? Tengo aquí mi saquito y dentro tengo a mi conducto alveolar. La parte final, ¿ya? La parte final de mi conducto alveolar se conoce como atrio. Acá está, atrio. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sería como de alguna manera la parte donde se divide para que sean sacos. No, 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 no. ¿O no? Mira, no, porque mira, esto es así, a ver. A ver, vamos a ver si me sale el dibujo, ¿ya? Mira, yo tengo aquí mi bronquiolo respiratorio, ¿verdad? Mi bronquiolo respiratorio. ¿Qué caracteriza al bronquiolo respiratorio? Que ya empiezan a aparecer alveolos, ¿verdad? Y la capa que tiene, la capa continua que tenía van a empezando a ver huequitos, ¿verdad? Y entonces yo ya Ujú. sé que estoy en mi bronquiolo respiratorio. Entonces, ese conducto va a seguir de frente, ¿ya? Va a seguir de frente, pero van a aparecer más alveolos, van a aparecer más alveolos, más alveolos, más alveolos, más Ah, alveolos, ok, más alveolos. ok. Y el conducto ya va a llegar a su final. Una vez que llega a su final, va a ser, digámoslo así, el último alveolo que se le forma, ¿no? El último alveolo. Entonces, esa parte final ya viene a ser el atrio. ¿Ya? Entonces, mi conducto Ujú, alveolar, ya. bronquio respiratorio, conducto alveolar, y la parte final, mi atrio, ¿verdad? Y perdón, la parte final, el atrio. Ya, y ahora mira todos esos alveolos que se han formado alrededor, ¿verdad? Ya, todo esto vendría a ser el saco alveolar. Todo eso vendría a ser mi saco alveolar. Ah, ya. Entonces, mi Sí, conducto ya alveolar entendí. es la parte central. Ajá, sí. ¿Sí está mejor así? Sí, mucho mejor. Ya. Dale, genial. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta, chicas? Ah, somos pocos. Sí, bueno, es que ya es tarde, ¿verdad? Pues es tarde, chicas. Más bien, muchas gracias por estar, por entenderme y por conectarse a estas horas. No voy a detener la grabación.